Muy buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de la tarde. Esta tarde vamos a tener esta primera sesión del taller Imágenes de la Ciencia a cargo de Dani Salas. Bien, como ustedes saben, es importante documentar y también saber utilizar las imágenes en la investigación. Es por ello que se ha implementado este taller Imágenes de la Ciencia, que va a ser dictado a cargo de Dani Salas, quien es investigador y fotógrafo. Él es bachiller en Comunicación Social por la Pontificia Universidad Católica del Perú. En el 2012 formó parte de un grupo de investigación y creación audiovisual sobre género y fenómenos sociales a cargo del doctor en antropología Alex Huerta Mercado. Actualmente forma parte del grupo de pesquisa en tejidos de imágenes tramas, integrado por artistas e investigadores de la fotografía y el uso de la imagen. Su trabajo artístico en fotografía fue seleccionado para la exposición colectiva Trazos du Singular en el 10º Festival de Fotografía de Tiradentes 2020 en Minas Gerais, Brasil. Bien, habiendo hecho esta presentación, pues Dani, te cedo la palabra para que puedas continuar con tu presentación y el espacio es todo tuyo. Adelante, Dani. Gracias, Wilson. Allí, Imainalian Kachankichi, Kiwaji Panicuna. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los presentes, hermanos y hermanas, compañeros y compañeras. Voy a comenzar compartiendo la presentación. Me dan solamente un minuto para hacer. Ujú. Bueno, voy a compartir todo. Ujú. Ya. Creo que aquí. Sí, si tienen alguna pregunta, por favor, pueden interrumpirme en cualquier momento. Voy a tratar de que este taller sea lo más ameno posible, lo más conversacional también, porque voy a hacerles varias preguntas, ¿no? A través de este taller vamos a ver un poco sobre las imágenes que se pueden colocar en los textos académicos, así sean ensayos, libros, ¿no? Publicaciones. Y qué imágenes pueden colocar, ¿no? Voy a dar más detalles sobre el contenido. El taller se llama Niji Chasja Yachaimanta, que es Imágenes de la Ciencia, y Maina Rekchaj Archivo Kunata Hatipayinkunapaj Pajarichinamanta, ¿no? Que la finalidad es crear, ¿no? El taller, la finalidad es crear un archivo visual para la investigación, ¿no? Y eso lo vamos a hacer principalmente a partir de la herramienta virtual que nos ofrece Google, ¿no? Google nos ofrece Google Fotos y es gratuito y también está lleno de herramientas muy interesantes que quiero compartir, ¿no? Compartir con ustedes sobre todo el uso y el conocimiento que se puede aprovechar a través de esta herramienta. Eh, el índice o el contenido de este taller, ¿no? Eh, en primer lugar, vamos a hablar un poco sobre los derechos de autor o el copyright, ¿no? Yo sé que es un poco denso esa parte, entonces lo dejo al inicio así para agarrar los frescos y de ahí ya vamos a hacer una serie de ejercicios, ¿no? Y voy a necesitar la ayuda de todos ustedes y pueden escribirme por el chat todo el tiempo, ¿sí? O también decirme también a prender sus micrófonos y por favor pueden también decirme los ejercicios que voy a presentarles más adelante. Voy a también enseñarles cómo citar una imagen para textos académicos y qué imágenes puedo usar, ¿no?
qué imágenes puedo usar en los textos académicos. Y también una breve introducción a Google Fotos, ¿sí? Solamente estos 4 en este primer taller. Ustedes saben que vamos a tener 3 talleres, ¿no? O bueno, el taller se divide en 3 días, o 3 sábados, ¿no? Consecutivos, de 2 horas cada uno. Entonces, vamos a la siguiente. Primero quisiera que ustedes entren a esta página web, www.menti.com. Voy a escribirlo aquí, en el chat. ¿Sí? Ya lo he escrito en el chat. ¿Sí? Y a continuación quisiera que... Disculpen, un problema aquí. Solamente un minuto. Voy a poner todo aquí mejor. Estoy con un problema. Sí. Ok. Quisiera que entren a esa página web, ¿sí? Y digiten... Solamente un minuto. Digiten este código. Cuando les pida el código, por favor digiten ese código. Lo voy a copiar también al chat. ¿Sí? 8473-6666. ¿Sí? Les va a dar las siguientes preguntas, ¿no? Es un cuestionario, pequeño cuestionario de 4 preguntas. Quisiera que las puedan responder, ¿no? ¿Mm? Voy a repetir todo. Por favor, ingresen a la página web que también han compartido ahí en el chat, de www.menti.com, y a continuación les va a pedir que ingresen un código. Coloquen, uy, aquí me han pedido otro código. Disculpen, disculpen. Este es otro código que me han colocado aquí. Creo que el anterior ha caducado. Sí, que esta presentación ya la hice hace semanas y creo que el Menti genera nuevos códigos automáticamente. Sí, 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 disculpen. Es 6087-7636. 7636. ¿Sí? ¿Pudieron ingresar? ¿Alguien tiene problemas para ingresar al cuestionario? ¿Sí? El cuestionario no tiene respuestas correctas ni incorrectas, ¿ok? Es un cuestionario solamente para saber conocimientos y algunas cosas generales de las cosas que también vamos a llevar en este taller. ¿Sí? ¿Hay alguien con algún problema? Por favor, puede escribir en el chat. Si no hay nadie, vamos a pasar. ¿Sí? Estoy viendo que 6 personas ya respondieron. 7 personas ya respondieron. Ujú. Sí, la primera pregunta. ¿Cómo definirías autor en 1 o 2 palabras? ¿Sí? ¿Cuántos somos presentes? 25, ¿no? Alrededor de 20 personas, ¿no? Entonces, si pudiesen responder algunas personas más, por favor, pasamos a la siguiente ya. ¿Sí? ¿Cómo definirías autor? La primera es, está demorando en cargar. Sí, no hay ningún problema, Hilda. Si no puedes ingresar, escribe tu respuesta, ¿sí? Aquí en el chat. Si está demorando en cargar si estás con el celular o si estás con la computadora, puedes escribirlo también en el chat. Yo te voy a decir ahora la pregunta. La primera pregunta es, ¿cómo definirías autor, ¿no? La palabra autor en 1 o 2 palabras, ¿no? ¿Cómo tú la definirías? ¿No? La puedes escribir también en el chat, no hay ningún problema.
creador, dicen ahí, ¿no? Voy a ver aquí en el Menti. Vamos a ver. Sí, ahí ya estoy viendo algunas respuestas. Por ejemplo, 13 personas han respondido y han puesto creador también, o creador del texto producto, propietario, han puesto también una buena definición de autor, ¿no? Genera contenido, líder, dueño de algún trabajo, dueño se repite. Creo que propietario es la más fuerte, ¿no? Hasta ahora. También ponen el que escribe, ¿no? Quien escribe, autor es quien escribe, sí, sí, sí. Kairuna Hilhashamni también dicen, sí, el que crea o hace. Creador Kamah, sí. Sí, muy bien. Creador es una palabra también bastante fuerte, ¿no? Para autor, bastante interesante, bastante pertinente, ¿no? Sobre todo porque cuando hablamos de autor, pensamos en que es quien ha creado algo, ¿no? Hay una creación, ¿no? Hay algo original, ¿no? Por ahí también va, ¿no? Eso es bueno. Ujú. Sí, vamos a pasar ahora a la siguiente pregunta. Sí, creo que ya todos han respondido. Todo texto producido, sea impreso o digital, tiene un autor, ¿no? Esa es la premisa. Y las imágenes, fotos y o videos, ¿no? Eh, Estas imágenes tienen también un autor, ¿no? Esta pregunta es solamente para responder sí o no, Ari o Manan, ¿no? Puede ser Manan Yachanichu también, ¿sí? Si no saben Ari, Gila responde Ari. Ujú. Todo texto producido, ¿no? Por ejemplo, las publicaciones, los textos que hacen en ensayos, ¿no? Los libros, novelas, mm, por ejemplo, textos de investigación, ¿no? Sea impreso o digital, ¿no? Porque ahora también existen los ebooks, ¿no? Los libros que se leen también a través de Internet, ¿no? Todos esos textos tienen un autor, ¿no es así? Eso sí lo sabemos, ¿no? Y las imágenes que nosotros vemos, por ejemplo, impresas o digitales, ¿no? En Internet, imágenes de mi celular, imágenes que veo en la televisión o en el cine, fotos, sean fotos o videos, ¿no? Tienen también un autor, ¿no? 14 personas ya han respondido, vamos a ver las respuestas. Sí, 13 personas han respondido Ari, junto con Hilda y Kelly también en el chat. Muy bien. Ujú. Solamente una persona ha respondido Manu. Sí, puede ser Mana de Chanicho también, entonces no sabía tal vez, ¿no? Pero sí, las imágenes tienen un autor, o sea, también han sido creadas, ¿no? Son propiedad de una persona, utilizando las palabras clave del anterior, ¿no? ¿Alguien es dueño de una imagen? Sí, Ari, ¿no? Y eso va a quedar más claro en ese taller, espero que sí, ¿no? Tal vez para la persona que no sabía, ahora vamos a revisar eso y a reforzar sobre todo que todas las imágenes tienen un autor, ¿no? Y porque han sido creadas, ¿no? Uno piensa que, por ejemplo, que la fotografía tomada con un celular, ¿no? Yo tomo una foto, puede ser algo muy rápido, ¿no? Una creación muy rápida porque solamente apretas un botón. Sin embargo, hay una propiedad intelectual a partir de las creaciones, obras originales, ¿no? Entonces, va a depender también, ¿no? Va a depender. Ya, eso lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Una pregunta más. eh, Internet manta, fotokunata, huk y makunatapas, apistija, miohapa, ruras haijinañachu, kanman. Esta pregunta era, ¿sí? Y si tomo una foto de otra imagen, ¿no? Si tomo una foto de otra imagen o de una obra en Internet, ¿no? Soy el autor, ¿no? Si agarro mi celular y le tomo una foto
a la pantalla de mi computadora, ¿no? Le tomo una foto a la pantalla de mi laptop, ¿no? Es, eh, sí, Hilda, puedes responder por aquí, Hilda, si no lo han cambiado. Sí, es 60, mira, este es el código, te lo voy a copiar aquí de nuevo. 60877636. ¿Sí? Disculpa por el código original que había puesto en la presentación, como había hecho la presentación con un poco más de tiempo, no cambió el código aquí en el Menti, ¿no? Se actualizó y no pude actualizar en la presentación, pero ese es el código. Si quieres responder las preguntas también en vivo, ¿no? Si no puedes acceder, puedes responder también aquí por el chat, yo estoy leyendo, ¿sí? Entonces, la pregunta va, si yo le he tomado foto a mi pantalla, ¿no? Le tomo con mi celular. Yo soy el autor, ¿no? Yo soy el dueño de la obra, ¿no? Ahí Juan Carlos me dice no, no, mamen, tal vez, y Chispis, y Chapis también puse ahí, ¿no? Vamos a ver los resultados. Ujú. Ahí, mira, 24% de las personas respondieron Ari. Manan o Mana Yachanichu pusieron 71% de las personas, ¿no? Y 6%, ahí subió uno más, dos más. 5% respondió Ichapis, Itza no sé, ¿no? O tal vez, ¿no? ¿No? Esto va a depender, ¿no? Va a depender mucho de si estoy, por ejemplo, en un principio sería no, ¿no? En un principio sería no, ¿no? Porque claro, como dice Freddy, tiene que ser una obra original, ¿no? O sea, mi fotografía tiene que ser una obra original, ¿no? La imagen que yo estoy creando tiene que ser una obra original. Si es una copia, ¿no? Si es una copia, no sería yo no sería digamos, el autor de esa imagen, ¿sí? ¿No? Y eso también quiero que quede claro desde el inicio, ahora del taller, ¿no? Por eso yo creo que va más esta respuesta, ¿no? Es bien abierta, entonces va a ser depende, ¿no? O tal vez, ¿no? Tal vez, ¿no? Pero es bueno que hayan respondido tanto sí como no, porque hay algunas personas que no siempre se da esta regla, ¿no? Entonces, tienen que tener cuidado, mucho cuidado cuando tomen foto con su celular, con una cámara, porque, digamos, las imágenes, si yo le tomo una foto, por ejemplo, a una pintura, voy a un museo y le tomo foto a una pintura, esa pintura tiene un dueño, ¿no? Tiene un autor, ¿no? Entonces, yo no puedo ser dueño también de los derechos de esa imagen, ¿no? Porque esa imagen ya tiene un dueño. Pero si yo hago una composición a partir de esa imagen, por ejemplo, ¿no? Original, una composición original, podría ser sin dueño, ¿no? ¿Sí? Sin embargo, hay algunas reglas que se tienen que cumplir, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. Michelle Caicho respondió, por ejemplo, dice, incluso en normas APA se pide la investigación de la imagen original en cada trabajo o fuente, porque otros autores citan o utilizan imágenes que no son de su propiedad. Exactamente, exactamente. Y eso está, puede ser considerado un plagio, ¿no? Puede ser considerado una copia si uno no cita bien, ¿no? En este taller también vamos a aprender a citar, sobre todo para estas investigaciones que están realizando ustedes, ¿no? Y yo les voy a dar ejemplos y vamos a ver esto con más tranquilidad. La última pregunta es solamente para yo tenerlo más claro sobre sus investigaciones. Si fuesen a buscar la imagen en internet sobre el tema de su investigación, van en Google, ¿no? Y quieren digitar, ¿no? Quieren buscar una imagen, ¿no? Para su tema de investigación. ¿Qué palabras usarían, ¿no? Para su tema?
¿no? Cuidado con ese título que respondió primero. Imágenes, estoy buscando imágenes en Google, ¿no? Para mi tema de investigación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que pensar primero? ¿De qué trata mi tema de investigación? ¿No? Porque voy a buscar imágenes del tema, ¿no? Específicamente. Entonces, ¿de qué trata? ¿No? Si estoy investigando, por ejemplo, la cosecha. Busco cosecha en Google, ¿no? Sí, sí, frases claves, sí. Lugar, características, sí, 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 sí. Pueden continuar respondiendo, ¿sí? Creo que le di varias opciones ahí para responder. No hay ningún problema. Arqueastronomía, ya ese es un ejemplo, por ejemplo, del tema de investigación específico que va a buscar la persona que respondió, arqueastronomía. ¿Mm? Historia, puede ser la historia de algo en específico, ¿no? Del tema de investigación, ¿no? Y quiero buscar una imagen, por ejemplo, sobre, sobre una cultura en específica, ¿no? O sobre tal vez una leyenda en específica, si hay imágenes en internet sobre leyendas, sobre algún mito, ¿no? También, calendario astronómico es otro ejemplo, ¿no? Si pueden responder con los ejemplos también está correcto. Medicina natural, muy bien, Pachamama. Plantas medicinales, de esas, por ejemplo, hay bastantes también en internet. Ancestrales, naturaleza andina. Ujú. Naturaleza andina es algo, es una frase muy interesante porque como el tema abarca bastante cosa, ¿no? Lo andino ya es cuando ustedes colocan o buscan andino en Google, ya les va a cerrar, ¿no? La palabra clave, las opciones que dan ahí de búsqueda, ya va a ser digamos, una búsqueda mucho más intensiva sobre un espacio geográfico que es todos los Andes, ¿no? Los Andes, andino, si buscan en inglés también Andean, ¿no? Andean, también vale, yo busco bastante también así, ¿no? Sobre lo andino y encuentro también bastantes cosas. ¿Qué más han puesto? Revaloración de prácticas, el sol y la tierra, constelaciones, eso es bien bonito, ese tema es bien bonito, constelaciones, persona con telescopio, ese es bien específico, por ejemplo, esa forma de buscar, persona con telescopio, puede ser una búsqueda mucho más rápida, por ejemplo, para encontrar, ¿no? Si yo pongo, por ejemplo, Pachamama, me van a aparecer muchas representaciones de la Pachamama, ¿no? Porque Pachamama es algo un poco más abstracto, digamos, ¿no? Un concepto más abstracto, que puede tener, digamos, en una representación gráfica, en imagen, puede ser de múltiples formas, pero persona con telescopio es bien específico. Por ejemplo, si yo busco en Google persona con telescopio, me va a aparecer una persona con telescopio, ¿no? Entonces, es muy bueno que puedan también hacer búsquedas, ¿no? En Internet a partir de cosas más específicas, ¿no? Fases lunares también es algo bien específico, fases lunares, porque van a aparecerles el mismo tipo de imagen, ¿no? ¿No? Maíz también porque es un objeto, ¿no? Conocimientos ancestrales, ahí responde Oscar Zamudio. Muy bien, ¿sí? Conocimientos ancestrales es un concepto un poco más abstracto también, o andinos, ¿no? Mm, bueno, eso sería solamente para saber qué palabras clave ustedes utilizarían si buscan en Internet, ¿no? Y quisiera que esas palabras ustedes las tengan también en cuenta y sigan pensando en qué palabras ustedes pueden utilizar a la hora de buscar, ¿sí? Porque al final la tarea que les voy a dejar para la próxima semana va a ser sobre buscar imágenes, ¿no? En algunos lugares, sitios web que yo les voy a pasar, ¿sí? Vamos a comenzar ahora con la presentación.
¿sí? Cualquier cosa pueden responder ahí por el chat. Yo voy a dejarlo aquí a un costadito para no perderme. Ok, derechos de autor o copyright, ¿no? Este es un tema un poco más denso al inicio, yo sé, ¿no? Lo que yo quería hacer es que podamos comenzar definiendo en palabras bien simples. Yo no soy abogado, yo no he estudiado derecho, ¿no? No he estudiado eh, cuestiones legales. Sin embargo, es lo que yo tengo que saber, por ejemplo, como comunicador y como artista, como alguien que crea, ¿no? Como un creador, como decían ahí también al inicio, como un propietario de mis obras, ¿no? Propietario es una palabra bien interesante, ¿no? Sobre todo porque vamos a relacionarlo, por ejemplo, en las costumbres andinas, ¿no? En algunas fiestas más populares como la Herranza, ¿no? Cuestiones de propiedad están ligadas con algunas representaciones, ¿no? Por ejemplo, en Herranza se colocan a los bovinos le colocan cintas, ¿no? Y las cintas son digamos, de las familias, ¿no? Que están ahí participando de la fiesta. Entonces, uno puede identificar qué bovino, ¿no? Qué toro, qué vaca, qué carnero es de qué familia, ¿no? A partir de las cintas. Eso, por ejemplo, es una forma de yo decir que aquel, ¿no? Aquello, ¿no? Porque es un objeto, ¿no? Bueno, los animales son seres vivos, sin embargo, para este taller vamos a decirles objeto, ¿no? Para un objeto eh, hay hay un creador y un propietario, ¿no? Hay una propiedad y hay un propietario, ¿no? Y eso quiero que quede bien claro, ¿no? Al inicio, ¿no? Entonces, haciendo esta analogía con el Ranza, quisiera que ustedes piensen en propiedad intelectual, ¿no? Que hay un objeto o algo que es una propiedad intelectual, que es una obra, ¿no? Y los propietarios, que son los dueños, que son los autores, que son los creadores también, ¿no? Entonces, esas dos cosas, ¿no? Están presentes en derechos de autor, ¿no? El autor y la creación, ¿no? O la obra original, ¿no? Y disculpen que aquí lo pongo, lo voy a poner por el costado. No sé si da para ver. Bueno, la propiedad intelectual, como había dicho, y la obra original y la obra cultural, ¿no? ¿Por qué? Porque la propiedad intelectual tiene que ser, ¿no? Eso sí, tiene que ser una obra original, ¿no? No puede ser una foto de una pintura, no puede ser una foto de mi pantalla, ¿no? De la pantalla de mi celular, o una foto de la pantalla de ¿cómo se llama? De una tablet o de mi laptop, una captura de pantalla. Sin embargo, si yo lo transformo, si yo transformo, porque yo ya he visto ya algunas obras artísticas, ¿no? En museos, por ejemplo, que hacen a partir de capturas de pantalla de WhatsApp, ¿no? El fotógrafo hizo capturas de pantalla de WhatsApp de sus relaciones, ¿no? De las conversaciones que tenía con su pareja, ¿no? Y eso lo puso en un museo, ¿no? Y claro, ahí lo transforma en algo original porque quiere abrir una discusión sobre las relaciones en el mundo digital, ¿no? Que son más, pueden ser más superficiales, pueden estar llenas de memes, puede estar llena de frases cliché, ¿no? Y, por ejemplo, cómo se puede transformar algo, por ejemplo, que acabé de decir que no es original, en original, ¿no? ¿No? Entonces, usted, por eso la respuesta de la pregunta era tal vez, ¿no? Depende de cómo yo transformo esa imagen que yo he tomado, ¿no? En una obra original, ¿sí? Y también los medios, ¿no? El medio en el que está la obra original, ¿no? Puede ser tanto físico como virtual, ¿sí? Voy a dar unos ejemplos de obras originales. Bueno, ustedes ya me han respondido también, ¿no? Cuando le pregunté
por autor, me dijeron el que escribe, ¿no? Entonces, las obras originales, si el autor es el que escribe, la obra original va a ser el libro, ¿no? Entonces, libros, ¿no? Pero también, por ejemplo, una obra original es una película, ¿no? Entonces ahí el autor sería, ¿quién? El director, ¿no? O la productora que hizo la película, ¿no? Entonces, dentro de las obras originales tenemos trabajos audiovisuales. Por ejemplo, los programas de televisión son obras originales, las películas son obras originales, videos online son obras originales, ¿no? ¿Y quién sería el autor, no? Generalmente se coloca solamente o el director o el productor, ¿sí? O la productora, ¿no? Digamos la casa productora, ¿no? No sé si al final de los programas ustedes han visto o de las películas han visto, o al inicio o al final colocan siempre cuál es la casa productora de las películas más famosas, ¿no? Es Warner Channel o Warner Brothers, disculpen, o Fox, ¿no? O ¿no? Siempre aparece al inicio, ¿no? O Paramount Pictures, ¿no? Esas son las casas productoras más grandes de películas, ¿no? De Estados Unidos, ¿no? O aquí también, ¿no? En Perú también hay algunas casas productoras bien conocidas, ¿no? O directores bien conocidos, ¿no? Creo que Carlos Alcántara, por ejemplo, es un director que hizo, él mismo dirigió, ¿no? A Sumari. Entonces, él es personaje y director de su propia película, ¿no? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, hacer un ensayo sobre Asumari, ¿no? Y quiero agarrar algunas partes de la película, lo citaría con él, ¿no? ¿Sí? Grabaciones de sonido, composiciones musicales también son obras originales, sin embargo no lo vamos a tocar. Obras escritas, artículos y libros también son obras originales. Estas dos no las vamos a tocar en este taller, solamente vamos a hacer trabajos audiovisuales y también, ¿no? Trabajos visuales, ¿no? Sobre todo con fotografías, cuadros, pinturas, eh, pinturas, carteles, anuncios, infografías, mapas, presentaciones. Quisiera que ustedes tengan siempre presente que ah, hay muchas cosas que se pueden citar dentro de un ensayo, ¿no? No solamente las fotos, las imágenes o las obras originales pueden ser también un mapa, ¿no? Una cartografía, una infografía que hicieron, ¿no? Que vi en internet y que me pareció muy relevante, ¿no? Cómo abordaron el tema de una forma tan simplificada o resumida, ¿no? Una presentación, por ejemplo, esta presentación también usted, si quisieran citarla, ¿no? Pueden citarla, ¿no? Y pueden poner la imagen de la presentación, tal vez alguna diapositiva en especial o toda la presentación, se puede citar, ¿no? Algún cuadro, por ejemplo, creo que hay también participantes que están haciendo cosas relacionadas con matemática o tal vez con, a ver, ok, 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 ok. Ok, también se puede hacer las obras originales también pueden ser anuncios o carteles, por ejemplo, que ustedes ven en la calle, este, mm, que ustedes ven en el periódico, en revistas, ¿no? Yo que he estudiado comunicación, por ejemplo, eso hacíamos bastante, ¿no? Veíamos anuncios y la forma de citar, uno va, cuál fue la agencia que produció, ¿no? Que hizo el anuncio, ¿no? Entonces, el autor sería la agencia, ¿no? Eso es bastante común. También videojuegos, también puede ser obras original, software, ¿no? Obras dramáticas, obras de teatro, musicales, todo eso también puede ser obras originales, ¿no? Y todas tienen un autor, ¿no? Todas estas obras tienen un autor. ¿Y cómo cito una imagen? ¿Sí? La fórmula que nunca falla y que siempre vamos a practicar ahora bastante es la siguiente, ¿sí? Autor, año,
Después el título o una descripción breve del material, porque a veces las personas no colocan título a las imágenes, ¿no? Y eso lo vemos bastante, pues, ¿no? Yo tomo una foto y no le he colocado un título, ¿no? Porque no la considero una creación, pues, ¿no? Algo así, ¿no? Pero igual, ¿cómo la puedo colocar en una citación, ¿no? La describes, ¿no? Tengo que hacer una descripción breve, ¿no? De qué cosa está en la imagen, ¿sí? Si no tiene títulos, se hace una descripción. Luego se coloca entre corchetes qué cosa es lo que estoy colocando en la cita, ¿no? Puede ser una figura, si no sé, por ejemplo, qué cosa, qué tipo de imagen es, puedo colocar solamente figura, ¿no? Si es una infografía, coloco infografía, si es una fotografía, coloco fotografía, si es un mapa, coloco mapa, si es una pintura, coloco pintura, si es una presentación de diapositivas, coloco presentación de diapositivas. Y por último, ¿cuál es la fuente? ¿Sí? ¿De dónde yo saqué esta imagen? ¿No? Puede ser que la imagen esté en un museo, ¿no? Yo la he visto en un museo, una pintura que la he visto en un museo, o una fotografía que la vi físicamente en el acervo de la biblioteca, ¿no? También en la biblioteca hay un acervo, hay una parte en donde tú puedes ver fotografías físicas, ¿no? Y si está ubicada, por ejemplo, en el Museo de Arte o en el Museo de la Biblioteca Nacional o en alguna biblioteca específica o tal vez en alguna galería también, ¿no? Si no es una imagen física, ¿no? Si el medio que se ha hecho no es una imagen física, sino es una imagen virtual que yo la encontré en internet, entonces se coloca sitio web, ¿no? ¿Y qué sucede si la imagen es mía, ¿no? Yo tengo la imagen, por ejemplo, en mi poder y está en mi álbum, ¿no? Es una imagen que yo hice y la imprimí, pero yo la guardo en un álbum que tengo en mi casa. ¿Qué coloco? Si yo quiero utilizar esa fuente, ¿qué coloco aquí, ¿no? ¿Ustedes qué colocarían? ¿Sí? Si quisieran responder, pueden responder en el chat, pueden responder, pueden abrir sus, sus audios también y responder. Por ejemplo, si yo tengo una imagen, ¿no? Tomé foto, por ejemplo, estoy estudiando las papas, estoy estudiando la papita, diferentes tipos de papa que yo tengo aquí en mi huerto, ¿no? Eh, si yo estoy estudiando las papas, por ejemplo, es mi tema de investigación las papas y el chuño, ¿no? ¿Cómo hacer el chuño? Ya. Y yo he tomado varias fotos del proceso del chuño, de las papas, he tomado varias fotos, las he impreso y las tengo en mi poder, ¿no? O las tengo en mi computadora. ¿Cuál sería la fuente? ¿Cuál sería la ubicación de esas fotos? Si yo las quiero colocar, por ejemplo, en las citas. Sí, año y lugar, sí. A ver, el autor, sí, el autor sería yo, ¿no? Por ejemplo, autor propio, ¿no? Sí. El año, bueno, el año, claro, el año es importante, claro que sí. La fecha de la toma, sí. El año. No, no tienen que especificar tanto en la fecha, pueden colocar solamente el año, ¿sí? Pero ¿cuál sería la ubicación de esa foto? Si ustedes quisieran colocar, por ejemplo, una ubicación, ¿no? Y no la tienen en un sitio web, no la han subido a Facebook, no la tienen en ningún lugar, ¿no? Generalmente, sí, esto lo vamos a responder ahora más adelante, pero ya lo voy adelantando. Generalmente ustedes pueden colocar archivo personal, ¿sí? Lo voy a colocar aquí. Archivo personal, ¿sí? Esa es la ubicación. ¿Por qué? Porque es mío, es mi archivo, ¿sí? Es mi archivo. Ahora, si yo tengo clasificado, ¿no? Porque yo tengo muchas fotos, ¿sí? Yo tengo un álbum, por ejemplo, un álbum que solamente es de mi familia, un álbum que es del colegio en el que trabajo, ¿no? Un álbum que es diferentes álbumes, ¿no? De mi lugar de trabajo, de mi familia. Entonces también pueden hacer archivos, ¿no? O acervos, ¿no? De cada
situación, ¿no? De cada, algo en específico, ¿no? Entonces puede ser archivo familiar, ¿no? Archivo laboral, ¿no? Y ahí ya se entiende que es un archivo específico también, ¿no? Ustedes pueden colocar eso. Es bastante abierto. No hay una respuesta correcta, ¿no? Sobre la ubicación, ¿no? En eso tienen que ser un poco más creativos. ¿Por qué? Porque al final esta fórmula, ¿sí? Es solamente una forma de indicar, ¿no? A las personas que están haciendo un ensayo cuál sería la, digamos, la reglamentación básica, ¿no? Sin embargo, para que ustedes le den más ayuda al que va a hacer la revisión, ¿no? Del ensayo, pueden ser un poco creativos a la hora de colocar, ¿no? Sobre todo en estas cuestiones que uno no sabe. ¿Y qué coloco si sucede esto, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante, ya con algunas imágenes. Estas dos imágenes, ¿sí? Quisiera que las tengamos en cuenta porque las vamos a trabajar ahora, ¿sí? Las dos son de mi archivo personal, por ejemplo, son de mi archivo. La primera es una fotografía bien antigua de mis abuelos, ¿sí? Los dos están ahí en Cerro de Pasco, comiendo una pachamanca. Y la segunda es una foto que yo hice, ¿no? Es una foto que yo hice de mi abuela, por ejemplo, ¿no? Es la misma persona que está aquí, ¿no? Comiendo la pachamanca, y aquí está mi abuela, ¿no? Esto es en Canto Grande, en San Juan de Lurigancho, en Canto Grande, en el Día de la Madre. Yo le tomé esa foto, ¿no? Y vamos a ver ahora cómo citar. Por ejemplo, yo quiero poner las fotos en mi ensayo, ¿no? Porque estoy hablando de mi familia, estoy hablando sobre el lugar, ¿no? Estoy hablando sobre, tal vez sobre mi abuela también, ¿no? ¿Cómo las puedo citar? ¿Ya? Para eso vamos a tener tres preguntas bien claras, ¿sí? ¿Quién? Pita, ¿no? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Sí? Haikaf. ¿Y dónde? Maipita, ¿sí? ¿Quién? ¿Quién tomó la foto? ¿O quién hizo la imagen? ¿Sí? ¿Cuándo? ¿Cuándo fue hecha, no? ¿Y dónde? La ubicación, ¿no? Esa sería la ubicación, ¿no? ¿Quién? El autor, ¿no? ¿Quién es el autor? ¿Cuándo es el año? ¿No? Y dónde Maipita es la ubicación. ¿Sí? ¿Sí? Pita, autor, Haikap, año, y Maipita, ubicación. ¿Sí? Y ahí, en la ubicación, ahí yo he puesto, pues, ¿no? Algunos ejemplos. Museo, biblioteca, lugar, ¿no? Algún lugar, puede ser acervo, archivo, ¿no? O un sitio web, ¿no? Si está colocada en un sitio web. ¿Sí? Solamente esas tres preguntas tienen que quedar, digamos, son las más importantes que tienen que responder a la hora de citar una imagen. ¿Sí? Entonces, vamos a trabajar ahora. Por ejemplo, la primera imagen. Esta es mi abuela, ¿no? Esta foto, vamos a ver la fórmula clásica, ¿no? Que ya les había respondido, que ya les había adelantado. Disculpen aquí si estoy moviendo la pantalla. La fórmula autor, año, título, descripción del material, ¿no? ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es? Tengo que poner entre corchetes. Y la fuente, ¿sí? Yo les voy a dar las tres, ¿sí? Ahorita. Y quiero que me respondan. Muy bien, Kurt, muy bien. Ya se adelantaron ya, muy bien. Pero yo les voy a dar el quién, el cuándo y el dónde. Porque no fue en el 2022, no fue este año. Fue en el... ay, ¿sí? Yo fui el autor, ¿sí? ¿Cuándo? Es en el 2012. ¿Y dónde? Yo la tengo en esta página web. Disculpen, mi gato está queriendo comida, creo. Está maullando. Vamos a ver. ¿Quién ha tomado la foto? ¿Quién es el autor? Yo soy el autor, Dani Salas, ¿no? ¿Cuándo? Ha sido en el 2012, ¿sí? No ha sido 2022. ¿Y el dónde? Es este sitio web, ¿sí? Si ustedes entran en este sitio web, van a encontrar la foto, ¿sí? No lo necesitan copiar, ¿sí? No lo necesitan copiar, pero solamente les voy a mostrar, ahora les voy a mostrar, que si ustedes entran a este sitio web, ustedes van a encontrar la foto, ¿sí? Aquí está la foto, ¿sí?
Sí, ese sitio web yo no me lo he inventado. Ese sitio web lo voy a copiar aquí. Ese sitio web yo no lo he inventado. Ese sitio web existe y es de Google Fotos. ¿Por qué? Porque parte de mi acervo, de un archivo personal mío, está ahí en Google Fotos. Yo les voy a mostrar también al final. ¿Sí? Ahora la presentación. Disculpen. Sí, no, nos habíamos quedado aquí, ¿no? Si quieren responderlo, pueden responder por el chat. ¿Cuál sería la cita de esa imagen? ¿Sí? Yo lo quiero citar en mi bibliografía, o la quiero colocar como pie de página, ¿no? También, ¿no? ¿Cómo la cito? ¿No? Kurt ya se había adelantado, ¿no? Profesor, Puede, Dani, ¿sí? y si en caso lo conservo en mi archivo, yo tengo en mi computadora, no los tengo colgado en ninguna página ni nada, Ujú. simplemente archivo personal y se acabó. Sí, sí. Así es, así es. Tú puedes colocar tanto archivo personal como ya había también colocado algunos otros ejemplos, archivo familiar, por ejemplo, este es mi familia, ¿no? Entonces, archivo familiar, si es de mi trabajo, archivo laboral, ¿no? Entonces, también puedes colocar en vez de archivo, acervo, ¿no? En vez de archivo puedes colocar acervo, ¿no? ¿No? Son algunas palabras que ayudan, ¿sí? Ayudan a la persona que va a ver, por ejemplo, esta imagen. ¿Por qué? Porque la citación ayuda a otras personas también a ubicar, ¿no? A ubicar esa imagen. Si, por ejemplo, si tú quieres utilizar, ¿no? Esa imagen en alguno de tus ensayos, ¿no? Pero la necesitas física, ¿no? Necesitas la imagen física. Ahí ves dónde está ubicada. Ah, está ubicada, no hay sitio web, ¿no? Disculpe. No hay sitio web, está ubicada en su archivo personal, por ejemplo, en mi archivo personal, ¿no? De Dani Salas. Entonces, me preguntas a mí, ¿no? El archivo personal de Dani Salas. Entonces, tienes que ir atrás del autor, ¿no? Tienes que ir a preguntarle al autor mismo, ¿no? Y tal vez quieras algunas imágenes relacionadas, ¿no? Por ejemplo, si esta imagen fue tomada en cartograma, ¿no? Como había ya dicho, ¿no? ¿No? Entonces, tal vez yo tenga otras imágenes del mismo día del lugar, ¿no? Ah, quiero imágenes de ese lugar, ¿no? Entonces, en su archivo personal debe tener, ¿no? O algunas otras imágenes familiares, ¿no? También, ¿no? Entonces, la ubicación también sirve para eso, ¿no? Para uno también continuar haciendo una búsqueda, ¿no? Más exhaustiva, ¿no? Más detallada, ¿no? Ya, voy a proseguir a la respuesta. Algunas personas ya me han respondido, ¿sí? Dani Salas 2012, mi abuela y familia, muy bien. Fuentes, muy bien. Salas 2012, también se puede colocar solamente apellido, apellido, coma, nombre, ¿sí? También se puede colocar de esa forma, como colocó Wilson, ¿sí? Yolanda. Puedes colocar apellido, coma, y en la inicial del nombre también, ¿sí? ¿Sí? Solamente D, ¿no? Punto, ¿no? También se puede colocar de esa forma, ¿no? Lo voy a copiar aquí, ¿sí? Solamente para adicionarla, ¿no? ¿Sí? No hay una forma así, digamos, correcta, ¿no? Hay muchas formas, ¿no? Por eso la creatividad en este caso, tienen que hacerla uso, ¿no? Por ejemplo, el título de esta foto, yo le puse Mamá Child, ¿no? Sin embargo, pueden ir a escribirla, ¿no? Si no saben el título, porque yo no puse aquí, pues, ¿no? No está aquí el título. Entonces, ustedes pueden escribirla, ¿no? No hay ningún problema, ¿no? Una madre en familia, foto familiar, ¿sí? Mi abuela y familia, sí, puede ser, no hay ningún problema, ¿sí? Muy bien. Voy a pasar a la siguiente imagen, ¿sí? Siguiente imagen. Yolanda, ¿me levantaste la mano? Sí, quería hacerle una consulta. En Ujú, algunos libros que he estado revisando de normas APA,
Por ejemplo, en el apellido, ¿no? Ujú, En el caso que lo estás colocando, pones el nombre y el apellido. Y en ujú, algunos solamente es el apellido, coma, y la inicial de su nombre. ujú, Esto varía. Bueno, yo vi en dos libros, pero le pregunto, no sé cuál es cuál. En uno de ellos que ponen así, apellido y nombre. Y en ujú, otro solamente es apellido y la inicial. Eso ujú. varía de entidad a entidad, de universidad a universidad. ¿Hay alguna norma? Eso, por favor, no sé si me podía aclarar. Gracias. Sí, bueno, la norma es esta, autor y año, ¿no? Al inicio, ¿no? Entonces, la forma en la que tú la colocas eh, va a ser, digamos, específica para el trabajo que tú estás haciendo y cómo tú la deseas colocar, ¿sí? Entonces, no hay ningún problema si colocas apellido inicial, ¿no? Apellido y nombre completo, ¿no? Puede ser el apellido, dos apellidos y todo el nombre también, ¿no? Entonces, sí, en algunas universidades, como Wilson está colocando ahí, la estructura APA es más rigurosa. Sí, sí. Sin embargo, como este es un taller para textos académicos más abierto, ¿sí? No, yo no me estoy centrando en una estructura así de Harvard, de Chicago, de Oxford, ¿no? Yo le estoy colocando, porque el APA solamente pide estas tres cosas, ¿no? Que esté el autor, el año, la ubicación, ¿no? Y las otras cosas como título, descripción, ¿no? ¿Qué imagen es, ¿no? Sin embargo, yo creo que, por ejemplo, para ensayos que ahora están creando, ¿no? Porque este taller está orientado para los ensayos que ustedes van a escribir, ¿no? Y cómo yo puedo citar las imágenes ahí. Entonces, yo creo que pueden hacer uso, ¿no? De esta fórmula, sin embargo, como ustedes prefieran colocar, ¿no? Si es apellido y nombre completo o apellido inicial, ¿no? Puede ser con tal que conserven autor, quién es el autor, cuándo, ¿no? En cuándo fue tomada, cuándo fue creada esta imagen, el año, ¿no? En qué año, y la ubicación, dónde está ubicada. Si ustedes conservan esas tres, está bien para este ensayo, ¿sí? Como dice Wilson, hay una estructura, ¿no? Más rigurosas para algunas universidades, eh, por ejemplo, de los Estados Unidos. Yo sé que para Perú, por ejemplo, hay algunas universidades que también son un poco rigurosas, pero también depende, porque me ha tocado también, depende por ejemplo, este, de asesor para asesor, ¿no? Si ustedes están haciendo una investigación académica, de maestría, de posgrado, ¿no? O de la universidad, sí, el APA esta fórmula es del APA, ¿no? Entonces, eso sí está claro, ¿no? Pero sí, depende de asesor para asesor. Entonces, algunos asesores no son tan rigurosos con eso, ¿no? Siempre pregunten, es bueno preguntar, ¿no? Para que quede claro, ¿no? ¿Puedo colocar los dos nombres? ¿Puedo colocar todo completo? ¿O puedo colocar solamente las iniciales para que el texto no sea muy grande también? Porque algunos autores tienen 3 apellidos, ¿no? 4 apellidos todos juntos, pues, ¿no? Estoy haciendo un autor alemán que tiene un apellido así enorme, ¿no? En una página. ¿No? Entonces, no, solamente quiero ponerle el apellido y la inicial, ¿no? Porque ya es bien conocido, pues, ¿no? Ese autor, Hammerman, ¿no? No sé, no necesito colocar todo el nombre entero. Entonces, si le preguntan al asesor, ¿no? Y se orientan un poco más, yo creo que no habría problema, ¿no? En disminuir un poco el tamaño. Sin embargo, sí tienen que conservar autor, ¿no? Año y ubicación, eso sí, ¿no? ¿Quién, cuándo y dónde? ¿Dónde fue hecho la foto, ¿no? ¿Dónde fue hecha la foto? No, disculpen. ¿Dónde está ubicada la fotografía, ¿no? ¿Dónde está ubicada la imagen, ¿no? ¿Dónde yo puedo buscarla, ¿no? Por ahí va, ¿no? Ya, ahora voy a pasar a este siguiente ejercicio, ¿no? ¿Quién tomó esta imagen? Manager Chanichu, no sé, porque desconocido. Esta imagen es bien antigua. Entonces, cuando le pregunté a mi abuela, le pregunté que ella todavía está viva, ¿no? Le pregunté,
Abuelita, Mamacha, quién hizo esta imagen, ¿no? ¿Quién te tomó esta foto? Me respondió, no sé, vino un chico, me dijo, vino un chico con su cámara ese día y nos tomó la foto, ¿no? Y ya no me acuerdo quién era, pues, ¿no? Porque solamente pasaba, ¿no? Ella vivía en una mina ahí en Cerro de Pasco, ¿no? Entonces, no sé quién tomó la foto. ¿Cuándo fue hecha esta foto? En 1963. ¿Y dónde? ¿Dónde está ubicada la foto? ¿Sí? Archivo familiar Salas Montesinos, ¿no? Yo tengo mi archivo familiar, ¿no? Salas Montesinos, ¿sí? Pueden escribir por el chat, por favor, cómo citaría esta imagen, ¿sí? De la misma forma, por ejemplo, este es un ejemplo un poco más controversial, ¿no? Digamos, con esa misma pregunta, Yolanda, que me estás haciendo, ¿no? Si hago bien colocar el autor, ¿no? Y si no tengo el autor, si no sé quién es el autor, ¿cómo hago? ¿No? Pueden responder, no hay ningún problema, ¿sí? No tengan miedo de equivocarse, ¿no? Aquí no hay equivocaciones. Yo quiero que más bien intenten usar un poco la creatividad para ver cómo puedo colocar, ¿no? Este autor, ¿no? No hay, ¿no? NA, muy bien, Kurt, NA, sí. Foto familiar, fotografía, fuente, archivo familiar, sala de anotación. Desconocido, dice desconocido. También se puede colocar desconocido. Año, mina, lugar, mina en Cerro de Pasco. Sí, ¿dónde no es, dónde fue, disculpen, ahí yo tengo que aclarar de nuevo, dónde no es, dónde fue tomada la foto, sino dónde es, dónde se encuentra, dónde yo puedo encontrar la foto, ¿no? Esto es una foto física, ¿no? ¿Y dónde yo puedo encontrar la foto? Ah, ya, en el archivo familiar Salas Montesinos, ¿no? Anónimo. También algunas personas colocan anónimo, también he visto anónimo, ¿sí? Sobre todo eh, cuando SA. SA no he visto, ¿ah? SA, Michelle, SA no he visto, ¿sí? Hilda muy bien, lugar, archivo familiar para Montesinos. SA, SA no sin autor. No he visto SA, ¿no? He visto NA, sí he visto NA, pero SA no he visto. Mm, tendría que buscar para ver, pero no he visto de esa forma SA sin autor, porque no sé si existe esa abreviatura, ¿no? En NA sí sé que existe la abreviatura, ¿no? Digamos, en la RAE está considerada NA, ¿no? ¿No? Yo lo vi en una monografía durante una investigación el año pasado, pero es verdad, no es tan conocido. Sí, por eso las abreviaturas dependen mucho del uso, ¿no? Yo no lo he visto mucho, y no sé si en la RAE está, digamos, contemplada, ¿no? Porque generalmente de la APA se jalan de la RAE, ¿no? Anónimo, sí, anónimo muy bien. Desconocido, ya han dicho, NA, almuerzo familiar. Me gusta cómo están respondiendo, describiendo la foto, ¿no? Sí. La voy a responder ahora, ¿sí? Yo la puse así, ¿ah? 1963, sin nada por delante. También es una forma, ¿no? También es una forma, ¿sí? Y ahí ya la escribí en quechua, ¿sí? La descripción, ustedes ahora la pueden, sí, muy bien, Yolanda, Mikucuy Pachamancata, igual, yo escribí algo similar, paisanosja, Pachamancata, Mikuchkan, ¿no? Sí, ¿no? Los paisanos están comiendo su pachamanca, ¿no? ¿No? Y está bien, está bien, está bien. La descripción ustedes la pueden hacer en quechua, ¿no? Es muy importante, por ejemplo, que utilicen el quechua en algunas cosas. Vamos a hacer estas citaciones. No sé si le están enseñando a citar, por ejemplo, la bibliografía, hacerla en quechua, ¿no?
pero en la siguiente semana vamos a ver cómo podemos colocar, por ejemplo, fotografía, ¿no? ¿Qué palabra podemos utilizar para fotografía, para imagen, ¿no? ¿Sí? Yo les voy a dar algunas palabras, ¿sí? Estos ensayos que ustedes están haciendo ahora, por ejemplo, como son parte del club, ¿no? De Gamas Yachachipuna, del Club de Ciencias en Quechua, ¿no? La idea es que quede para nosotros, ¿no? Para todos los compañeros aquí que están presentes. Entonces, una forma de nosotros, por ejemplo, hacer nuestro propio APA, ¿no? Sería muy interesante, ¿por qué no? ¿No? Hacer una forma de escribirla en español digo en quechua, ¿no? ¿No? Es importante que ustedes por lo menos utilicen, a partir del APA que ya se conoce, ¿no? ¿Qué otras palabras yo puedo utilizar, ¿no? ¿Sí? Disculpen aquí, ¿qué pasó aquí con esa línea? Creo que es creo que es de las anotaciones, ¿no? Sí, sí. ¿Sí? ¿Y qué imágenes puedo usar? ¿No? ¿Qué imágenes se pueden usar para textos académicos? ¿No? Paisanota marca Mashikuna. Sí, disculpa, sí, yo puse Paisanota porque Paisanoja creo que le puse, ¿no? Porque no sabía la traducción, pero sí, ustedes pueden hacer la traducción. Ahí usé un quechuañol, ¿no? Taitakuna o Atijata, Mikuya. Muy bien, marca Masikuna, sí, también puede ser, sí. La descripción ahí, ustedes la pueden hacer, no hay una regla para la descripción, ¿no? Por eso la dejé bastante libre, ¿no? Y es bueno que ustedes practiquen eso, ¿no? Como yo puedo describir la imagen, ¿no? Que estoy viendo a partir solamente de lo que estoy viendo, ¿no? Puedo escribirla, por ejemplo, en la acción, ¿no? Están comiendo pachamanca, ¿no? O puedo escribirla, por el tipo de personas que hay, ¿no? Hombres y mujeres, ¿no? ¿No? Huaujipanicuna, ¿no? Puedo decir también algo así, ¿no? El grupo, ¿no? Un grupo de personas está ahí, ¿no? ¿No? Pachamancata, Micuy, sí. Anónimo, sí, está bien, Bernardo. ¿Sí? Ahora, para continuar, ¿qué imágenes puedo usar, ¿no? Para textos académicos, ¿ya? Ayukunapa Ruranjan, sí, Eden, sí, muy bien. Ayumi Kushi Kushi. Pachamancata Micuicay, sí, muy bien. Kushi Kushi, hace tiempo que no escuchaba Kushi Kushi. ¿Qué imágenes se pueden usar? En primer lugar, imágenes donde yo soy el autor, ¿no? Prioricen las imágenes que ustedes tomen, que ustedes hagan, ¿no? Las fotos que ustedes pueden tomar, ¿no? Hay algunas, va a depender del tema de investigación, ¿no? Si yo estoy, por ejemplo, el ejemplo de las papas, ¿no? Si yo estoy haciendo el proceso del chuño, ¿no? Chuño Sarubi estoy haciendo, ¿no? Mi tema es Chuño Sarubi, ¿no? Entonces estoy viendo algunos tipos de papa, estoy viendo todo el proceso, estoy colocando todo eso en una investigación, en un ensayo, ¿no? Entonces, no encuentro muchas imágenes en internet, ¿qué hago? Las haces tú, pues, ¿no? Entonces, tratas de buscar, ¿no? La forma, ¿no? Les voy a dar algunos ejemplos, ¿no? Pero lo más importante es que tengan en cuenta su tema de investigación, el objeto de estudio, ¿no? Si es tangible, si ustedes lo tienen a la mano, ¿no? Si cumplen todos estos requisitos, hagan la foto, ¿no? Pueden hacerla. Yo les voy a dar unos ejemplos para ayudarlos, ¿no? ¿Qué otras imágenes puedo usar? Imágenes de otros autores relevantes, ¿no? ¿No? Esto sí está en orden, ¿sí? En primer lugar, ¿qué imágenes puedo usar? Mis imágenes, ¿no? Las fotos que yo hago. En segundo lugar, de otros autores que sean relevantes, ¿no? Que ya hayan tomado fotos similares, que hayan hecho imágenes similares, que hayan hecho una pintura, ¿no? Sobre aquello, ¿no? O una ilustración también es válido, o un mapa, o una cartografía,
Por ejemplo, si yo estoy estudiando las estrellas, ¿no? El universo, si estoy estudiando una galaxia en específico, una constelación, ¿no? Que estaba dentro de los temas que había visto también ahí. ¿Cómo puedo hacer? Yo no puedo tomarle foto pues a la constelación, pues, ¿no? Muy lejos, ¿no? Mi cámara no llega hasta tan lejos, ¿no? No hay forma de tomarle fotos. ¿Qué hago? Busco un autor relevante, ¿no? ¿Quién es el autor más relevante de la astronomía, ¿no? La NASA, ¿no? Y la NASA tiene un acervo, un archivo digital, ¿no? Busquen fotos en imágenes de la NASA, ¿no? Y generalmente nosotros vemos en las noticias, hay varias imágenes que comparten de la NASA, ¿no? Y ahora último que, no sé si ustedes conocen el James Webb, ¿no? El James Webb sí son imágenes de universos del universo, ¿no? Son bien bonitas. Y porque el James Webb es un telescopio que disculpen, tiene que ver con termodinámica, pero no es la palabra, disculpen, me olvidé ahora, pero es un telescopio específico, especial, que utiliza rayos infrarrojos para tomar fotografías. Es algo de una tecnología así muy avanzada, ¿no? Y es mejor que el telescopio más antiguo, que es el Hubble, ¿no? Y el telescopio de James Webb es el nuevo, ¿no? Y está tomando unas fotos increíbles. Yo les voy a mostrar también. Eh, Imágenes, el tercer lugar están las imágenes de dominio público, ¿no? Que yo puedo utilizar. Y por último, están las imágenes que yo puedo encontrar en Internet, ¿no? Entonces, están al final, ¿sí? Y este es el orden que ustedes tienen que seguir, ¿no? Si yo no puedo tomar las fotos, ¿no? Y no encuentro autores relevantes y las imágenes no son de dominio público, ahí busco imágenes de Internet, ¿sí? ¿Sí? Al último buscan imagen en internet, ¿sí? ¿Sí? Pero también pueden buscarla, ¿ya? También es correcto, ¿sí? No, solamente traten de seguir ese orden. Ustedes hagan las propias imágenes, ¿no? Traten de seguir ese orden, ¿sí? Les voy a dar este ejemplo, ¿no? Este ejemplo de, yo he tomado estas fotos, ¿no? Yo soy el autor de esas fotos, ¿no? Estas son unas fotografías que yo hice para el Señor de los Milagros, ¿no? De mi barrio, de mi comunidad, en Campoy, en San Juan de Brigancho, ¿sí? Entonces yo soy el autor, ¿no? ¿Quién? Yo, ¿no? ¿Qué año? ¿Cuándo? ¿No? En 2016. ¿Y dónde se está ubicada esta fotos? En mi archivo personal, ¿sí? ¿Cuál sería entonces la fuente, la citación para estas imágenes? ¿Cómo yo las puedo colocar en mi ensayo? ¿No? Si pueden responder ahí. ¿Sí? Estas imágenes, solamente para hablar rápidamente, estas imágenes fueron de la segunda cuadrilla del Señor de los Milagros, ¿no? Y en mi familia hace parte de este ritual, ¿no? Bastante religioso, bastante tradicional de Lima también, ¿no? Y porque mi abuelo fue uno del fundador, ¿no? De la cuadrilla de mi barrio, ¿no? De Campoy, en San Juan de Brigancho. Y, y yo más adelante siempre observaba, ¿no? Nunca participé así, ¿no? Y fui invitado para tomarles las fotos en ese año, ¿no? Y me gustó bastante, ¿no? Porque pude experimentar desde otro lado, ¿no? Pude hacer pude sentir, ¿no? También qué es lo que las personas que cargan esta imagen, ¿no? Se sienten, ¿no? Ya, la forma de citar sería esta, ¿no? Dani Salas, 2016, Procesión del Señor de los Milagros. Sí, Gilda, muy bien, procesión, autor, año. Sí, Gilda, trata de colocarla ya en la forma APA, ¿no? Sí, igual que Wilson, igual que Michelle, trata de colocarla ya en la forma APA, ¿sí? Para practicar. Esto es para practicar, ¿sí? No, traten de practicarlo. Yo les voy a dar más imágenes más adelante, ¿sí? Salas D, muy bien. Festividad Señor de los Milagros, muy bien. Cuadrilla Vecinal Homenaje Señor de los Milagros, muy bien, muy bien. ¿Sí?
¿Ya? De otros autores relevantes. Por ejemplo, este es un ejemplo que también hice el año pasado, que a mí me gustó bastante, me gusta bastante estas imágenes, estas fotos de un artista. Y ese artista también es agricultor, ¿no? Él es un fotógrafo que es agricultor, él tiene un huerto en su casa, es un artista asiático, creo que es de China. Y en su huerto él recoge, ¿no? A las cosas que él mismo Mira, estas cosecha. fotos. Qué bonito. Mira, Hashi. Uy, Este autor pone en un manto negro, ¿no? En un manto negro, bien negro, oscuro, ¿no? Coloca sobre un manto negro lo que él mismo cosecha, ¿no? Y lo más interesante de estas imágenes es que él no solamente coloca la fruta entera, sino agarra hoja por hoja, flor por flor, ¿no? Hoja en diferentes estaciones, las flores también, ¿no? De diferentes formas, ¿no? O por pétalos, por tipos de pétalos, por semillas, por el tipo de semillas, las corta a la mitad, ¿no? Horizontalmente, verticalmente, las coloca en todas las posiciones posibles y les toma una foto, ¿no? Este es un estudio de un objeto, ¿no? Por ejemplo, ahora que yo le estaba dando el ejemplo de la papa, del chuño, ¿no? Ustedes imaginan hacer algo así con chuño, ¿no? Sería muy bonito, ¿no? Para ver cuáles son todas las características, ¿no? Y antiguamente no se utilizaba la fotografía, se utilizaba la ilustración, pues, ¿no? Si uno ve los libros de biología, ¿no? Utilizaban más ilustraciones, pero hoy con la tecnología, ¿no? Y con el acceso también a las imágenes que nosotros tenemos, podemos utilizar la cámara de celular, por ejemplo, para hacer una foto similar, ¿no? Y es importante que ustedes tengan en cuenta que también son capaces de hacer una foto así, ¿no? Del objeto de estudio que ustedes tengan. Quiero hacer, por ejemplo, de plantas medicinales. Ah, entonces me voy al mercadito, me voy a la señora que vende su planta medicinal, o si yo cosecho también plantas medicinales, tengo en mi huertito, tengo mi planta medicinal, la separo, ¿no? Y les voy tomando fotos, ¿no? Por hoja, por ramas, por tipos por ejemplo, de color que tiene en la estación, ¿no? Cuando está muy verde, o cuando ya está, las hojas ya están secas, por ejemplo, una planta medicinal más fresca, más seca, ¿por qué no? ¿No? Porque también se hacen usos, ¿no? De las hojas medicinales se hacen uso, por ejemplo, de las hierbitas más fresquitas y de las hierbitas que también se pueden secar, ¿no? Y también tienen diferentes usos, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo ilustrar eso en una imagen, ¿no? Entonces, las tengo que separar, es todo un proceso, pues, ¿no? Pero eso es para inspirar, ¿no? Para inspirar aquí a las compañeras, a los compañeros que están presentes a hacer imágenes más variadas, ¿no? Para que ustedes vean que es posible, ¿no? Que no es imposible, que ustedes pueden tener, si tienen el objeto a la mano, las pueden realizar, ¿no? El autor, ¿no? De nuevo, vamos a ver, practiquemos. Masumi Shiorada. ¿Quién hizo esa foto? Fue este señor, Masumi Shiorada. ¿En qué año? 2019. El nombre, sí, aquí ya le estoy colocando el nombre de su serie de fotografías, identificación de la variedad de frutas. Ya, este sí es el nombre. Y si ven bien, la estoy colocando entre comillas. Si el autor coloca el nombre de la obra, sí, la tienen que colocar entre comillas. ¿Sí? Y al final, ¿dónde yo encontré esta fotografía, no? ¿Dónde está ubicada? ¿No? La encontré en esta página web. ¿Sí? La voy a copiar. Uy, disculpen, ya les adelanté ahí. La voy a copiar rapidito para que no se copien. ¿Sí? La voy a copiar ahí solamente para que la copien y la peguen. ¿Sí? Tal vez debí colocar todo también, ¿no? Pero practiquen, sobre todo cómo hacer la citación, ¿no? ¿Sí? El autor, ¿quién fue el que tomó la foto? Masumi Shiorada. ¿En qué año? 2019, ¿no? ¿Cuándo? ¿No? Ahí también he colocado el nombre de la obra, ¿sí?
para que ya no la tengan que describir, ¿sí? Y al final, ¿dónde? ¿Dónde está ubicada esta obra? Está ubicada en esa página web. ¿Sí? ¿Cómo la citarían? Practiquen, por favor, coloquen en el chat. Yo quiero que salgan hoy día con eso bien practicado, ¿no? Para que ustedes puedan hacerlo también en sus propios ensayos. ¿Sí? Muy bien, Shorada M, 2019. Identificación de la variedad de frutas, fuente, 2 puntos y sitio web. Muy bien, Michelle. Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Sí? ¿Alguien más se anima a colocar tal vez de otra forma? ¿No? Con el nombre completo, solamente el apellido, ¿no? De las formas que también me estaban diciendo, ¿no? Creo que Yolanda me había preguntado, ¿no? Si estaba correcto de alguna forma o de otra. Ahora es el momento de que pueden practicar, ¿no? Justamente para ver qué posibilidades hay, ¿no? ¿No? Y si hay algún asesor, ¿no? En específico, si ustedes están haciendo, pueden preguntar también cuál es la preferencia, ¿no? Va a depender de universidad a universidad, ¿no? De asesor en asesor, ¿no? Pero vayan practicando para que lo tengan bien claro, ¿no? Con cuál es el padrón APA. ¿Sí? Wilson ya colocó también identificación de la variedad de frutas, archivo fotográfico. Por ejemplo, ahí Michelle le faltó colocar entre corchetes, ¿no? Fotografía, archivo fotográfico. Puede ser, sí, Wilson, sí, puede ser. Es mejor colocar fotografía, ¿sí? Pero puede ser archivo fotográfico. Yo creo que sería mejor, en vez de archivo, sería serie, porque es una serie, ¿no? Ustedes tienen que definir eso bien, ¿sí? Ustedes tienen que definir bien eso, ¿no? ¿Qué cosa es lo que están colocando, ¿no? Serie fotográfica, sí, exacto, serie fotográfica. Llorada, M, fotografía, identificación de la variedad de frutas, fuente, ok. Ahí también faltó un entre corchetes, Hilda. Gracias por la observación, sí, sin ningún problema. A ver, vamos a ver, yo lo he colocado así. Masumi Llorada, 2019, identificación de la variedad de frutas, ¿no? Fotografía entre corchetes, porque son fotografías, ¿sí? Y aquí yo lo adicioné algo más, ¿sí? La forma que ustedes colocaron está bien, ¿sí? Está bien. De esta forma también se puede colocar, ¿sí? ¿Y cuándo se recomienda colocar de esta forma? Ya, les voy a responder ahora. Es, por ejemplo, si el sitio web, ¿sí? Si el sitio web se actualiza constantemente. Por ejemplo, yo encontré la imagen en el comercio, busqué la imagen y estaba en el periódico, ¿no? Estaba en el comercio, en la República, ¿ya? ¿Ya? Entonces, el sitio web puede ser que el próximo año no esté, ¿no? Esta imagen, por ejemplo, yo la he recogido el año pasado. Pues el año pasado hice esta presentación y hice también con este ejemplo, ¿no? Entonces, yo lo he recogido el 20 de septiembre de 2021, ¿no? Se coloca la fecha en la cual uno lo ha salvado, ¿no? Digamos, lo ha sacado de esta página web. ¿Por qué? Porque puede ser que las páginas web, como son de constante actualización, puede ser que el próximo mes ya no esté esta página web, no exista. Entonces, si otra persona está buscando, puede haber que ha sido muy antigua, ¿no? Lo han buscado muy antiguo, entonces tal vez tenga que hacer otra búsqueda, ¿no? Sí. También se puede colocar de esta forma, ¿sí? Es una forma correcta también del APA, ¿sí? ¿Qué otras imágenes puedo usar? ¿Sí? Imágenes de dominio público. ¿Sí? Esta es la tercera opción que ustedes tienen que tener en cuenta. ¿Qué es una imagen de dominio público? ¿Ya? Aquí yo lo he describido rápidamente. Son obras de autores que fallecieron hace 50, 70 años o más, ¿no? 50, 70 años como mínimo, ¿no? ¿Y por qué 50, 70 años? Bueno, en el Perú es 70 años, ¿sí? Pero hay algunos países que es 50 años, ¿sí? Hay otros países que va a cambiar. Entonces,
depende de la legislación del país, ¿no? Depende de dónde ustedes estén recogiendo ese autor, ¿no? Si ese autor, por ejemplo, de qué país es, ¿no? Sus obras también, en qué país está, eh, de qué país, digamos, según de qué legislación del país, ¿no? Según de cuál legislación, ¿no? ¿De qué país? ¿No? No es que tenga que averiguar todo esto, digamos. Generalmente hay, estas imágenes de dominio público son mucho más conocidas, ¿sí? Por ejemplo, algunos autores, ¿ya? Que todo el mundo utiliza, ¿no? Galileo Galilei, ¿no? Filósofos, Platón, ¿no? Leonardo da Vinci. ¿Puedo hacer uso de esos autores? Claro. ¿Por qué? Porque ellos ya fallecieron hace siglos, ¿no? ¿No? Puedo hacer uso, por ejemplo, de textiles incas, ¿no? O de textiles paracas, o de cerámicas moche, ¿no? ¿Puedo hacer uso de esas obras? Sí, ¿no? Porque son de dominio público, son obras de dominio público, ¿no? Aquí, ¿cuál es la cantidad de años que convierte a una obra de dominio público? Kurt pregunta. Gracias por tu pregunta, Kurt. Mira, como mínimo es, aquí en el Perú, es 70 años a partir de la muerte del autor, ¿no? Entonces, si el autor ha muerto hace 70 años o más, yo puedo hacer, todas sus obras ya se convierten en dominio público. Por ejemplo, algunos artistas han muerto hace poco tiempo, ¿no? Alguno que pueda recordar. Por ejemplo, algún músico. El Sambo Cabero. ¿Cuándo falleció el Sambo Cabero? Hace unos años, ¿no? Hace 10 años más o menos. ¿Ya? Vamos a poner como ejemplo a Sambo Cabero, ¿no? Me acuerdo que yo estaba en mis 20 más o menos, hace 10 años más o menos ha fallecido el Sambo Cabero. ¿Sí? Entonces, sus músicas van a convertirse en parte del dominio público de aquí a 60 años todavía, ¿no? Tienen que pasar 70 años de la muerte del artista, ¿no? Entonces, 70 años yo puedo usar sus músicas en cualquiera de otras obras que yo haga, de mis investigaciones, libremente, ¿no? Son libres, de uso libre, no te van a cobrar nada, pues, ¿no? ¿Sí? Dibujo antiguo del ratón Mickey pasará a dominio público en 2024. Muy bien, eso es un dato muy interesante, por ejemplo. Hay varios eh, creadores así, ¿no? Bien importantes del siglo pasado, que todas sus obras se van a convertir parte del dominio público. Y ya lo estamos viendo, por ejemplo, en streaming, ¿no? Uno ve que el streaming crece cada vez más justamente por causa de eso, ¿no? Por ejemplo, películas antiguas también sucede bastante, que uno ya las encuentra en todos lados, porque son parte del dominio público, ¿no? Películas en blanco y negro sobre todo, ¿no? Aquí yo he puesto dos ejemplos, ¿no? Y sobre todo quería que quede claro también esto. Estos son algunos símbolos que ustedes van a encontrar en Internet, ¿no? En Wikipedia, por ejemplo, encuentran estos símbolos. En Flickr, ¿no? Son algunas páginas web, ¿sí? Que pueden encontrar imágenes de dominio público, ¿no? Y estas dos imágenes yo las encontré en Wikipedia, ¿no? Que son imágenes de dominio público. En la izquierda está la de Leonardo da Vinci, 1482, ¿no? Diseño para una bayoneta gigante. Y ahí yo lo coloco entre corchetes figura, ¿no? Y por ejemplo, aquí yo no he colocado la ubicación. ¿Por qué? La noche estrellada de Van Gogh, sí, claro, también son parte de dominio público, ¿no? Son artistas antiguos. Pero aquí yo quería colocar este ejemplo porque yo no he colocado la ubicación, ¿no? Eso está correcto, le falta aquí la ubicación, ¿no? Tiene el autor, tiene el año, le falta la ubicación. Y la segunda es la de la derecha, ¿no? Luis Montero, 1867, Los funerales de Atahualpa, es una pintura, ¿no? Una pintura, y está ubicada en el Museo de Arte de Lima. Yo acabo de decir
que las dos imágenes las he sacado de Wikipedia, de una página web. ¿Por qué no he colocado aquí el sitio web? ¿No? ¿Alguno de ustedes sabe? ¿Por qué he colocado aquí Museo de Arte de Lima y el de arriba no he colocado? Aparentemente está en modificación. Uy, 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 uy. creo que tienes microfonía. Creo que hay dos micrófonos ahí funcionando. Así es, sí, ahora sí, porque la página está en constante modificación. No exactamente. Sí, es porque Wikipedia no es considerada todavía, ¿no? Todavía no es considerada por muchas publicaciones, textos académicos, ¿no? Como una fuente, digamos, confiable, ¿sí? ¿Por qué? Porque Wikipedia está creada por usuarios, no está creada por una comunidad científica. Entonces, cuando ustedes tengan imágenes de dominio público, ¿sí? Generalmente son imágenes que ustedes van a encontrar en Internet, ¿sí? ¿Sí? Pueden encontrarlas en Internet. Sin embargo, la ubicación van a estar ubicadas en cualquier página, ¿sí? Entonces, es mejor no colocar la ubicación, ¿sí? A colocar una página que luego el asesor o algún investigador, ¿no? Pueda decirles que ese sitio web no es confiable, ¿no? No hace parte de la comunidad científica, entonces no debería ser así, ¿no? Por eso yo no le puse, ¿no? Y también no le puse porque como este es bien antiguo y todo el mundo conoce a Leonardo da Vinci, ¿no? Entonces es más asequible, es mucho más fácil también saber que está ubicada en Italia, ¿no? Yo sé que esta obra está ubicada en Italia, ¿no? Todo el mundo sabe que Leonardo da Vinci era italiano, ¿no? Entonces, o que Van Gogh, si pongo una pintura de Van Gogh, ¿no? Ah, Van Gogh era francés, ¿no? Entonces su obra está en Francia, ¿no? Entonces no necesito colocarla aquí. Sin embargo, si sí quiero colocarla, tendría que, ¿no? Buscar en qué museo está ubicada, ¿no? Si no sé, es preferible no ponerla. ¿Sí? Es preferible no ponerla. ¿Sí? Y esta regla funciona para imágenes de dominio público. De nuevo, son obras de autores que han fallecido hace mucho tiempo y que son conocidos, ¿no? Entonces, solamente ahí se cumplen estas reglas, ¿sí? ¿Sí? Yo lo puedo colocar de las dos formas, ¿sí? Puedo colocar en qué museo específicamente y puedo también optar por no colocar la ubicación, pero solamente si el autor es alguien como Leonardo da Vinci, pues, ¿no? Que es bien conocido, que todos conocemos quién ha sido, ¿no? Y cuál ha sido su obra, ¿no? ¿Sí? Sí. Voy a pasar a algunas preguntas. ¿Por qué Wikipedia no es fuente? ¿Por qué no es su fuente original? ¿Por qué Wikipedia no es su fuente seria? Está en algún lugar, dice, consérvala. Ya, ¿por qué Wikipedia no es una fuente seria? De nuevo, no hace parte de la comunidad científica y Wikipedia está creado a partir de usuarios, como ustedes, como yo, cualquier persona, ¿ya? No necesariamente Wikipedia está creado por digamos, investigadores. Entonces, por eso no es una fuente confiable, ¿sí? ¿Qué fuentes son confiables? Bibliotecas. ¿Qué fuentes son confiables? Galerías, museos, ¿sí? ¿Qué fuentes son confiables? Instituciones públicas, privadas, ¿sí? Sin embargo, que respondan a un consejo científico, que respondan a un consejo más, digamos, con un nivel científico más apurado, ¿no? ¿Sí? Sí, Juan Oscar, no entendí tu pregunta, está señalando el lugar, dice, se conserva la pintura, ampliar razones de dominio público. Ah, ya, me estás diciendo sobre, voy a retroceder.
¿Por qué le pongo pintura aquí y aquí le pongo figura, ¿no? Por ejemplo, aquí, también esta es otra forma, ¿no? Izquierda-derecha, ¿no? Si pongo dos imágenes en una misma página, ¿cómo las diferencio? Izquierda-derecha, ¿no? También las puedo colocar con números. 1, 2, creo que más arriba, ¿no? En otra diapositiva ya había puesto, por ejemplo, números. 1, 2, 3, 4 y un pie de página. También se puede colocar de esa forma, ¿sí? Va a depender de ustedes, eso va a depender de ustedes, ¿sí? Yo estoy colocando aquí múltiples ejemplos en esta presentación para que ustedes también vean qué opciones hay, qué opciones yo tengo, ¿no? Entonces, depende mucho de cómo ustedes quieran realizarlo, ¿no? Se puede hacer de varias formas, ¿no? Se puede hacer con pie de página, se puede hacer así, izquierda, ¿no? Imagen izquierda, imagen derecha, ¿no? Se puede colocar de esa forma, ¿no? Y en corchetes siempre, ¿qué tipo de imágenes? Una figura, ¿no? Eso de aquí es una pintura, ¿no? Ya no son fotografías como antes, ¿no? ¿Ya? ¿Qué otras imágenes puedo usar para textos académicos? Imagen de internet, ¿no? Y aquí yo les voy a presentar el Openverse, ¿no? Es aquí donde ustedes van a buscar, si ustedes no van a tomar sus propias imágenes, sus propias fotos, ¿no? Si no van a hacer sus propias imágenes, si no, después, si no encuentran imágenes de autores relevantes, ¿no? ¿Sí? Si no encuentran imágenes de autores relevantes, si no encuentran imágenes de dominio público, ¿ya? Ustedes van a buscar en esta página, en el Openverse, ¿ya? Ahorita les voy a decir por qué. Porque son obras culturales libres, ¿sí? Aquí en esta página hay obras culturales libres. ¿Y eso qué quiere decir? Que tienen estos símbolos, ¿sí? Y este símbolo, ¿qué va a hacer? Que estas obras, estas imágenes, puedan ser de uso para textos académicos, puede ser uso, por ejemplo, no solamente en textos, también en otras obras. Yo la puedo hacer uso con otras imágenes mías, ¿no? Sin embargo, tienen que citar, siempre tienen que citar, eso sí, ¿sí? ¿Ya? Les voy a copiar aquí la página web, ¿sí? Eso también yo les voy a pasar, todo esto yo lo voy a pasar también en esta presentación, así que no se preocupen, ¿sí? En esa página web pueden encontrar aquí y pueden buscar. ¿Sí? Ahí pueden buscar. ¿Qué es lo único malo de esa página? Es que está en inglés. Lo único malo. Sin embargo, si ustedes buscan en palabras en español, les van a salir resultados. Les van a salir resultados. Y yo les voy a hacer el ejemplo ahora, buscando, ¿no? Yo tengo aquí, ¿no? Por ejemplo, voy a buscar constelación. Creo que era una de las palabras que habían colocado ahí, ¿no? Están viendo mi pantalla, ¿no? Constelación. ¿Sí? Estoy aquí en la página, ¿sí? Constelación. Aquí en All Content, ¿no? Aquí es todo el contenido. ¿Por qué? Porque esta es una página que aquí hay muchas cosas, no solamente hay imágenes. Hay todo tipo de obras originales. Y habíamos dicho que obras originales puede ser audio, música, película, teatro, libros. Entonces, aquí hay muchas cosas, ¿no? Hay de todo, ¿no? Digamos que este es un acervo de obras originales, ¿sí? Y si aquí coloco, por ejemplo, un content, ¿no? La opción, puedo buscar solamente imágenes, ¿no? Entonces le pongo ahí, clic a imágenes. Constelación, ¿no? Pongo buscar. Ahí me encontró 1004 resultados de constelación. Todas estas imágenes son de obras culturales libres, ¿sí? No son de dominio público, ¿sí? No confundir, no confundir. Obras de dominio público solamente son las que han sido de personas sus creadores, ¿no? Los autores han fallecido, ¿no? Hace 70 años en el Perú, en otros países puede variar de 50 a 70 años, ¿sí? Estas son obras culturales libres, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que los autores de estas imágenes, las personas que han tomado estas fotografías o que han hecho estas imágenes, las han publicado en internet y las han colocado bajo el símbolo de Creative Commons, que
que es un símbolo, digamos, de uso de derecho libre, ¿no? Entonces ustedes pueden utilizarlas, sin embargo, no las pueden vender, ¿sí? Y esto también tiene que quedar bien claro, ¿sí? Por ejemplo, una imagen de dominio público, yo la puedo vender. Yo la puedo imprimir, por ejemplo, esa imagen de Luis Montero, ¿no? En un cuadro, en un cuadrito así, y la puedo vender. ¿Por qué? Porque es una imagen de dominio público. El derecho de esa obra ya es de todo el mundo, ¿no? Y yo puedo imprimirla en grande, ¿no? Y venderla así no sé, como decoración, ¿no? Y tengan eso en mente, ¿no? Sin embargo, estas obras que son de obras culturales libres no se pueden vender. Y por tanto, si ustedes las publican, ¿ya? Si ustedes las publican, por ejemplo, en un libro, no pueden hacer uso, no pueden vender el libro, ¿sí? Si no tienen, digamos, los derechos del autor, ¿no? Entonces, para ustedes hacer uso de estas imágenes en publicaciones físicas como libros, ¿sí? Tienen que ir atrás del autor, ¿no? Y preguntarle por qué él todavía está vivo, ¿no? Y entonces tienen que negociar ahí una forma. Tal vez hay algunas formas que yo ya he visto, ¿no? En que, como es para textos académicos o como es para algo más altruista, ¿no? Como es un texto de investigación, generalmente no hay un costo, ¿no? Entonces ustedes pueden preguntar, ¿no? Y el autor les puede decir, sí, no hay ningún problema, con tal que no la modifiquen, ¿no? Utiliza la imagen completa, ¿no? No las cortes, ¿no? Y te dicen, no hay ningún problema. Yolanda está levantando la mano. Sí, Yolanda. Una consulta, justamente aquí donde usted habla de las imágenes. Ya, digamos una imagen que su autor está vivo, Ujú, lo puedo poner en mi libro como ujú. parte de una explicación, algo así, y pongo su cita, ¿es válido? Es O válido, es válido, es válido. Es válido con tal que, por ejemplo, si no la has encontrado en internet, si la has encontrado en otro libro, ¿ya? Es válido. Por ejemplo, si el autor es un conocido tuyo, también es válido, ¿sí? Eh, Sin embargo, hay un sin embargo, es que, por ejemplo, si la has encontrado en otro libro, es muy probable que esa obra, que esa imagen, ¿sí? Sea libre, porque ya ha sido citada en un libro, ¿no? Es muy probable. Pero siempre, ¿no? Sin embargo, por eso sin embargo, tienes que preguntar, ¿no? Tienes que preguntar. Si es de tu conocido, también tienes que preguntar, ¿puedo usar su imagen en mi publicación, en mi texto, ¿no? Estoy haciendo un ensayo sobre el cosmos, ¿no? Y yo he visto que usted tiene varias fotos sobre el universo, ¿no? Sobre las constelaciones. Quiero usar esas imágenes. ¿Puedo usarlas? ¿No? Entonces, te va a decir, claro, sí, ¿no? No hay ningún problema. Solamente pon mis credenciales, ¿no? Mi crédito, ¿no? Que sería poner la cita de quién fue el que tomó la foto, pues, ¿no? O alguna persona también te puede decir, ya sí, puedes usarla, sin embargo yo te voy a cobrar este precio, ¿no? Que también es común, también es común. Por ejemplo, para capas de libros, ¿no? Portada de libros, se utiliza bastante eso, pues, ¿no? Uno paga, hace un pago para utilizar las imágenes, ¿no? De un artista o de un fotógrafo, ¿no? ¿No? Yo ya he vendido algunas imágenes también, por ejemplo, para algunas publicaciones, ¿no? Que he hecho de los Andes, ¿no? Del Cerro de Pasco, donde, por ejemplo, esta imagen que está atrás de mí, ¿no? Es una imagen que yo hice, ¿no? Entonces esas imágenes yo a veces las vendo, ¿no? Para publicaciones, ¿no? Y, y es una forma también de ¿cómo se llama? De poder, ¿no? Producir más imágenes como esa, ¿no? Y ¿cómo se llama? Y eso no quiere decir que mis credenciales, ¿no? No estén citadas en el libro, ¿no? Están citadas, ¿no? En la parte donde está, digamos, el título, ¿no? Toda la explicación del libro, ¿no? El nombre del libro, el año, ¿no? Quién fue el editor. Ahí también aparece fotografía de la portada, Dani Salas, ¿no? Entonces, es importante que eso quede claro también, ¿no?
Las imágenes tienen un autor, entonces siempre se tienen que citar. ¿Sí? Por más que sea de dominio público, por más que lo encuentre en internet, traten de buscar esas tres cosas. El autor, quién, el año, cuándo y dónde, la ubicación. ¿Sí? Porque con esas tres cosas van a citarla. ¿Sí? Más adelante, ¿no? En sus publicaciones. ¿Sí? Y bueno, aquí por ejemplo yo he encontrado algunas imágenes de la constelación, ¿no? Busqué constelación, aquí encontré por ejemplo, le hice clic a una y ahí dice parte de la constelación de Escorpio, ¿no? Aquí todavía me da un botón para ir a la página web, ¿sí? Si yo quiero puedo salvar esta imagen, ¿no? Tendría que ir a la página web, hago clic a ese botón, me sale la página web aquí, que es Flickr, ¿no? Esta es una página web también de fotógrafos, entonces los fotógrafos otorgan los derechos de sus imágenes en esta página web. Si ustedes ven, aquí está el símbolo, ¿no? De Creative Commons, ¿no? Si ustedes quieren saber más, pueden hacer clic aquí, ¿no? Si ustedes quieren descargar la foto, aquí hay una opción de bajar, ¿no? Esta flechita para abajo significa descargar, ¿sí? ¿Y quién es el autor? Este señor, Gabriel Remotti, ¿no? Entonces, esas tres cosas, ¿no? ¿Quién es el autor? Gabriel Remotti. ¿En qué año fue tomada? 2013, ¿no? Aquí ya están todo lo que ustedes quieren está aquí, ¿sí? ¿Quién es el autor? ¿Cuándo fue tomada? ¿Sí? ¿Y dónde? ¿No? ¿Dónde? ¿Dónde sería esta página web? ¿No? Esta página web. Ahí sí colocan esa página web. ¿Sí? Porque ustedes la están sacando de aquí. ¿Sí? Ahí sí colocarían esa página web. ¿Sí? Bueno, aquí, como es una página de libre uso, hay bastante publicidad, entonces tengan un poco cuidado en dónde hacen clic, ¿no? Lo mejor es buscar, ¿no? Por ejemplo, ahí yo he visto, ya, a partir de esa imagen, yo puedo buscar, hay un álbum, por ejemplo, que este señor ha hecho del cielo. Mira la luna, ¿no? Fotos de la luna, fotos del espacio, fotos por ejemplo, este es de la galaxia de Andrómeda, ¿no? Entonces, este señor ya ha tomado varias fotos, ¿no? Tal vez de lo que yo quiero, ¿no? Entonces, puedo utilizarlas, sí, las pueden utilizar. No las pueden utilizar comercialmente, pero sí para sus textos académicos, ¿sí? Es eso. ¿Ya? Vamos a regresar a la presentación rápidamente. Ya está acabando el tiempo. Siempre me quedo corto. A ver. Uy. Disculpen, aquí está. Google Fotos. Voy a hacer una breve introducción a Google Fotos. Y esto lo vamos a ver con más detalle en la siguiente semana, ¿sí? Yo solamente quería adelantarles ahora. Me dan 3 minutos, o un minutito. Déjenme prender la luz porque ya oscureció aquí. Sí, asimismo, quienes estamos aquí en sala, pues antes de que termine esta sesión y aprovechando que tenemos al especialista, pueden ir dejando sus preguntas, porque recordemos que Dani va a dejar una actividad, entonces absuelvan todas sus dudas ahora para que puedan llevar a cabo la actividad con normalidad. Sí. Gracias Wilson. Bueno, solamente de forma rápida, esto lo vamos a ver en más detalle la próxima semana. Google Fotos es, para mí, ¿no? Principalmente la forma como yo la uso, yo lo uso para organizar imágenes digitales, ¿no? Que yo tengo ya, ¿no? No solamente mías, también que he encontrado así de esa forma de las que les estoy enseñando, ¿no? Dominio público, obras culturales libres, ¿no? Tal vez en el Openverse, ¿no? En Flickr, ¿no? Las he encontrado, las he guardado y las coloco en Google Fotos, ¿no? Para hacer álbumes, hacer un acervo, ¿no? ¿No? Mediante el uso de metadatos. Los metadatos son informaciones que se almacenan en archivos digitales. Toda imagen tiene metadatos, ¿sí? Todas las imágenes tienen metadatos. ¿Y qué cosa significa eso? Que las imágenes guardan, ¿sí? Datos, ¿sí? Uy, Información
las imágenes guardan información de, por ejemplo, en qué fecha fue tomada, ¿no? El nombre de la foto, ¿no? El nombre del archivo, el tipo del archivo, tal vez también haya más detalles del tipo de cámara, ¿no? Hay muchas opciones de información que puede guardar una imagen, ¿no? Y Google Fotos hace a partir de la inteligencia artificial, a partir de un algoritmo que tiene, identifica algunas cosas. Por ejemplo, identifica rostros, identifica el lugar, dónde fue tomada. Es bien interesante esa herramienta. Y yo lo voy a enseñar en la próxima semana, ¿sí? Hay una integración con Google Docs y presentaciones como esta, por ejemplo. Esta presentación yo la he hecho con Google Fotos, ¿no? Y la he hecho todo en Internet, ¿no? Solamente, yo no tengo el programa, por ejemplo, de PowerPoint, ¿no? Yo lo hago por el Google Docs, ¿no? Que tiene Google, ¿no? Que es más sencillo también. Yo creo que ustedes también están haciendo algunos ensayos, he visto que lo están haciendo también así, ¿no? Por Google Docs, ¿no? Entonces yo les voy a enseñar la próxima semana cómo colocar en ese Google Docs la imagen que ya han guardado, ¿no? Es bien sencillo, ¿no? Creación de álbum para uso compartido, ¿no? Simultáneo, ¿no? Aquí yo he creado también un álbum que ya está guardado algunas imágenes. 2022 Watapi, Hechuapi, Yachaicha y Tingui, ¿sí? Que es el Club de Ciencias de Quechua. Y un álbum personalizado que ustedes van a crear la próxima semana, ¿sí? Entonces, lo primero que quiero que hagan es que entren a su Gmail, en su computadora o en su celular, ingresen a Google Fotos. ¿Cómo ingreso a Google Fotos? ¿Ya? Una vez que he entrado a mi Gmail, ¿sí? He accedido a mi cuenta, en la parte de aquí, ¿no? Al lado del nombre, en la parte, digamos, superior derecha, al lado del nombre, hay 9 puntitos, ¿no? Como un cuadradito, envuelto en un círculo, ¿sí? Se hace clic ahí y le va a aparecer una serie de opciones, que son todos los productos que tiene Google, ¿no? Los productos virtuales que tiene Google, ¿sí? Ustedes van a buscar esta opción, fotos, ¿sí? De nuevo, estoy en mi cuenta de Gmail, ¿sí? Abrí mi cuenta de Gmail, ¿sí? Para los que tienen cuenta de Gmail. Para los que no tienen cuenta de Gmail, es preferible crearla porque vamos a utilizar Google Fotos. Entonces, si no tienen una cuenta de Gmail, es preferible crearla. Es bien sencillo, ¿sí? Si tienen alguna dificultad, pueden escribirme por WhatsApp. No hay ningún problema, yo les voy a dar mi WhatsApp. Pueden escribirle también por el grupo de WhatsApp, ¿sí? De Camacho de Xochicuna, del Club de Ciencia, ¿sí? Y para los que tienen, ya pueden ir haciendo esto, ¿sí? Hacen clic aquí, ¿no? A la izquierda del nombre, ¿no? En la parte superior derecha. Y luego hacen clic en Google Fotos. Acceden a esa página, ¿sí? Acceden a esa página, ¿ya? Y después van a pegar en su buscador la siguiente página web, que les voy a pasar a continuación. Por favor, vayan haciendo eso ahora, ¿sí? Acceden a esta página web, que ya les he pasado ahorita, ¿sí? Esa página web, con esa página web van a poder entrar a este álbum compartido. Este álbum compartido del Club de Ciencias en Quechua que yo he creado. Tiene más de 100 imágenes, ¿sí? Que yo he buscado, que tiene autor, año y ubicación, ¿sí? Que ustedes pueden utilizar ya para sus ensayos, ¿sí? Este es un archivo, un acervo visual que ya estoy creando ya. Es nuestro acervo del Club de Ciencia, ¿sí? Lo copian o acceden directamente, ¿no? De aquí, del chat del Zoom, pueden acceder directamente. Si ya tienen abierto el Gmail, ¿no? Tienen que abrir el Gmail primero, ¿sí? Y le hacen clic en participar, ¿sí? ¿Sí? Después de que acceden a la página web, van a acceder a esta página web y le hacen clic en participar, ¿sí? Ese participar ya van a estar dentro, ¿sí? De nuestro acervo que tenemos en
clubes de ciencia. ¿Sí? Yo les voy a mostrar, por ejemplo, este es el acervo de Watapi y Hishuapi. Muy bien, ya están entrando, muy bien. Muy bien, Hilda, muy bien, Freddy, muy bien, Elizabeth, Michelle, Kelly, Kurt, Concepción, Katy, Antonio. Muchas gracias por entrar. ¿Sí? Pueden ver ahí todas las imágenes que están disponibles. Todas esas imágenes yo las he sacado del Openverse. Todas esas imágenes son del Openverse. Son imágenes culturales libres, ¿sí? Que ustedes pueden, dice unirte. También, si dice unirte, puedes colocar en unirte, disculpen. Puede ser participar o unirte, o join, también si lo tienen en inglés. ¿Sí? Todas esas imágenes las he buscado ahí en esa página web que les he pasado antes. ¿Sí? Hay imágenes hasta de la Tierra, de la Luna, imágenes de huracanes, todo esto de la NASA también, ¿ah? Imágenes del Sol, imágenes de una constelación que por ahí vi esta imagen, que este tema de investigación que yo ya estaba chequeando, ¿no? Hace unas semanas que hice esta presentación, estaba chequeando esta imagen. Que es de, ¿cómo se llama esta? El nombre es Messier 45, pero estas son es de un texto, ¿cómo se llama? Las Pleiades. Muy bien, sí, las Pleiades, Antonio. Es tu texto, ¿no? Es tu tema de investigación. Sí, bueno, vi que la habías colocado ahí en el grupo y la busqué, ¿sí? Ahora también esta semana yo voy a buscar la de las demás personas. Si quieren escribir su tema también, creo que ya la están subiendo, ¿no? Hasta su hipótesis he visto que han subido. Entonces, yo voy a buscar más imágenes. Si les hace muy difícil de buscar, yo las voy a buscar, ¿sí? No es digamos, lo óptimo, ¿sí? Porque es preferible siempre que ustedes las busquen, porque ustedes van a saber siempre cuáles son las más apropiadas para su texto, ¿sí? Yo las voy a ayudar en todo lo que pueda, ¿sí? Esa constelaciones oscuras ya la voy a apuntar ahora, ¿no? ¿Sí? Voy a buscar ahí ¿cómo se llama? En los temas de investigación que han subido, en las hipótesis que han subido, voy a buscar también algunas palabras clave y ya las voy a buscar en el Openverse, ¿ya? Y las voy a adicionar a este acervo que tenemos, ¿sí? Este acervo que tenemos ya está en Google Fotos, muy bien, espero que les sirva bastante, ¿sí? Vayan viendo qué imágenes les ha gustado, descarguen las imágenes, guárdenla para ustedes, ¿sí? Ahí, yo he puesto ahí el nombre del título de la imagen y el nombre del autor. Y el año, ¿cuándo fue tomada? Bueno, si ustedes abren una imagen, ahí dice cuándo fue tomada, 2007, ¿no? ¿Sí? Y otra imagen, por ejemplo, esta imagen. Aquí hay una información, ¿no? 2010, ¿sí? ¿Sí? El nombre de la imagen siempre está ahí. ¿Cómo se llama? ¿Qué cosa es el nombre de la imagen, ¿no? El título de la imagen y el autor, ¿sí? Título y autor. Yo lo he colocado así, ¿ya? Y para esta próxima semana, quiero que hagan ese ejercicio, esa tarea, ¿sí? Ustedes van a realizar el registro, ¿ya? De imágenes, de 5 imágenes. Aquí está mal. El registro de 5 imágenes como mínimo para su tema de investigación, como mínimo, ¿sí? Pueden hacer una búsqueda en el Openverse, ¿no? Y utilizar las palabras claves que ya han ido practicando, por ejemplo, al inicio, ¿no? Que me estaban diciendo cómo puedo buscar plantas medicinales, si puedo buscar por constelaciones, si puedo buscar por andino, ¿no? Por lo andino también pueden buscar, ¿ya? Y cuando tengan las imágenes, cuando las hayan descargado a su computadora, ¿ya? O a su celular, cambien el título de esta forma. Coloquen título, ¿no? O sea, cómo está titulada, guión y el autor, ¿sí? Toda esa información, ¿sí? Está en la misma imagen del Openverse, y si son sus imágenes, coloquen
de la misma forma, coloquen el título y el autor, ¿no? Si ustedes mismos han hecho. Podemos agregar algunas fotos sin copyright al álbum. Es preferible que no, ¿sí? Porque este álbum es compartido. Entonces, es preferible que ustedes las busquen en los sitios web que yo he colocado, ¿sí? Que es el Openverse, ¿sí? Que es este de aquí, que es Flickr también, ¿sí? Que generalmente todo el Openverse está en Flickr. Entonces, si ustedes buscan ahí su imagen, por ejemplo, Andino, ¿no? Busqué Andino, ¿no? Pongo aquí imágenes. Ah, aquí me sale todas las fotos que están con la palabra andino, ¿no? ¿No? Y andino no solamente de Perú, pues, también de Colombia, de Chile, de Argentina, ¿no? De Bolivia, ¿no? Entonces, ahí les van a salir muchas imágenes, ¿no? Entonces, traten siempre de cerrar las palabras clave para que puedan encontrar su tema de investigación con mucha más eficiencia, ¿sí? Traten de utilizar esas imágenes porque esas imágenes son, los derechos de esas imágenes no vamos a tener problemas al usarla en nuestro álbum compartido y también ustedes no van a tener problemas en usarla en sus ensayos. Entonces, esa es la idea, ¿sí? No usen Google, por favor, no usen Google. Sí, y unas últimas consideraciones, disculpen por pasarme un poco del tiempo, unas últimas consideraciones para las personas que van a hacer las imágenes propias, ¿sí? Si van a tomar ustedes las imágenes propias. Vamos a ver. Enfoquen la imagen, ¿sí? En el objeto de estudio. ¿Cuál es su objeto de estudio? ¿Sí? Si mi objeto de estudio es algo, digamos, algo tangible, ¿no? Una hoja, una hoja medicinal, una planta, por ejemplo, si es la biodiversidad, ¿no? Si mi tema de investigación es la biodiversidad, ¿qué tipo de biodiversidad yo tengo a mi alrededor, ¿no? En mi propia comunidad, ¿no? Que pueda ser diferente, ¿no? Ah, ya, si por ejemplo yo vivo en la Puna, ¿no? Yo vivo en la Puna y ahí crece el licho. El licho ya es un tipo de biodiversidad porque solamente crece en un tipo, ¿no? De altitud, ¿no? Entonces yo puedo hacer un ejemplo a partir de ese objeto, ¿no? No necesariamente mi tema es sobre esa planta, ¿no? Sobre el licho, pero puede ser un ejemplo, ¿no? Sobre el tipo de biodiversidad que crece en diferentes alturas, ¿no? En los Andes, ¿no? Entonces, depende mucho, ¿no? De cómo ustedes quieren ejemplificar, porque al final las imágenes ilustran su texto, ¿no? Entonces, si ustedes quieren colocar algunas imágenes, pueden hacer uso de estas ideas, ¿no? Enfoquen en su objeto de estudio, principalmente. Si es posible, utilicen un fondo neutro para resaltar el objeto, ¿no? Pueden tomar fotos con contexto y sin contexto, ¿no? Digamos, fotos del lichu, por ejemplo, ¿no? O de la planta medicinal en su hábitat natural. Ah, crece debajo del árbol, ¿no? Crece alrededor de hongos, crece alrededor de otras cosas, ¿no? Lo tengo en mi huerto, ¿no? Yo tengo esa planta, digamos, aislada ya, ¿no? Ya, esa es una foto, ¿ya? Otra foto podría ser que yo la saque de su hábitat, ¿no? Y la ponga sobre un fondo neutro, blanco, un fondo negro, ¿no? Un fondo oscuro, un fondo claro, ¿no? Y le tomo varias fotos. Prueben, ¿no? Principalmente, preferencialmente, utilicen luz natural, ¿no? Al lado de una ventana, sin sol directo, para que la foto también no salga muy blanca, ¿sí? Y para no generar muchas sombras, ¿sí? Sin sol directo. ¿Eso qué quiere decir? Que yo la puedo usar, por ejemplo, si hay una sombrita, ¿no? Ahí al lado de mi puerta, la puedo tomar foto ahí, pongo tal vez una sábana, pongo una tela, ¿no? Y la puedo colocar por encima y le tomo una foto, ¿no? Para no hacer sombras, por ejemplo, del celular, para no hacer sombras de la cámara, ¿no? Para que solamente el foco, ¿no? De la imagen sea el objeto, ¿sí? No tenga otras, digamos,
alguna otra cosa que pueda distraerme, ¿no? Otra distracción, ¿no? Para que digamos que la imagen, lo principal sea el objeto, ¿sí? Cuidado con el foco y el desfoque, ¿sí? Esto quiere decir que todas las cámaras hacen un foco, ¿no? Ustedes pueden ver, por ejemplo, que la cámara siempre va a titilar, ¿no? Como que está buscando el foco de la imagen, sobre todo cuando hay poca luz, ¿no? Cuando hay poca luz, ustedes van a ver que la imagen sale medio borrosa, ¿no? Entonces, con esto tienen que tener cuidado, ¿sí? Lo ideal es que la foto sea con buen foco, ¿no? Para que sea bien observable, para que la persona que pueda ver, ya, esto es una hoja, una planta, qué planta es, las características que puedo ver en ella, ¿no? ¿Sí? Tomen varias fotos del mismo objeto para estar seguros que podrá observarse bien, y tomen principalmente fotos en varios ángulos, posiciones, fragmentos, pedazos, hagan de todo con su objeto, ¿no? Y porque es muy importante que ustedes también descubran qué características pueden descubrir, ¿no? A partir de esa experimentación. Y eso va a enriquecer, ¿no? A la hora de que ustedes ilustren su objeto de estudio, ¿sí? Y también lo más interesante es que ustedes puedan seleccionar las imágenes. Si yo hice 50 fotos, pero Dani me dijo que haga varias fotos de todos tipos, hice 50 fotos. Bueno, no vas a colocar las 50 fotos en tu ensayo, ¿no? Va a salir muy grande. Va a salir más fotos en anexo que fotos que texto, ¿no? Entonces, lo ideal es que ustedes seleccionen las mejores, ¿no? Hagan una selección. De las 50 selecciono 5, ¿no? De las 50 selecciono 3, ¿sí? Seleccionar es muy importante, ¿sí? Solamente eso. Sí, aquí yo dejo mi correo, mi WhatsApp, voy a copiar eso también al chat, ¿sí? Conocimientos ancestrales, sí. Oscar. ¿Qué tipo de conocimientos ancestrales, Oscar? Juan Oscar Zamudio, por favor. Si puedes, Vinculado a la papa nativa. a la papa nativa. Cualquier tipo de papa. Papa nativa. Bueno, hay pues, más de Como el truño 6.000 saruy. variedades, pero lo que estoy trabajando es conocimientos ancestrales con relación al cultivo de la papa. Cultivo de la papa, ya. La- Cultivo de la papa. Ya. Ya, voy a buscar. Si tienen alguna pregunta, duda, cuestión también, si quieren que los ayude específicamente para un tema, así como Juan ahorita me está diciendo, pueden escribirme también al WhatsApp, si no tienen mucho tiempo ahora también para escribirme aquí por el chat. Pueden pensarlo un poco. Yo voy a buscar también en los temas de investigación que ustedes han colocado ahí, ¿sí? Y la próxima semana también a las personas que no encuentren ninguna imagen, también vamos a ayudarnos, ¿sí? Ahí la próxima semana vamos a tener más personas aquí, voluntarios, que vamos a hacer juntos un taller mucho más didáctico, ¿no? Porque ahí sí vamos a colocar todas las imágenes que tengan en nuestro álbum compartido, ¿sí? Quería también mostrarles este álbum compartido, ¿no? Que ya tenemos varios participantes, muy bien, muy bien. Y yo quería enseñarles, por último, solamente para terminar, lo que yo también les había mostrado el año pasado, este es el álbum familiar de mi familia, ¿no? Que es un proyecto que yo comencé el año pasado, todavía no lo he terminado, porque es mucha cosa, ¿no? Muchas imágenes. Y por ejemplo, este es un álbum que yo creé en Google Fotos, ¿no? Y que yo lo hago eh, porque es mi familia principalmente, ¿no? Pero también como una forma de investigación, ¿no? Yo soy artista también, comunicador. Entonces, estas imágenes yo las utilizo también como parte de mi proceso artístico, ¿no? Varias imágenes de aquí las he modificado, eh, las he utilizado de muchas formas, ¿no? Y me ayuda mucho ya tenerlas ordenadas, organizadas, porque las puedo encontrar fácilmente,
¿no? En una página web, con mi celular, en cualquier momento las puedo encontrar, ¿no? Eso es algo que quisiera que también ustedes puedan hacer la próxima semana y que puedan colocarlas dentro de sus textos académicos, de sus ensayos, ¿sí? Sí, no se olviden de revisar el contenido, ¿sí? Y les agradezco mucho por esta sesión, ¿sí? Y sábado cama. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Dani, por tu presentación. Creo que antes de terminar vamos a tener que absolver algunas consultas. Me parece que Yolanda tiene la primera consulta. Ujú. Adelante, Yolanda. Muchas gracias. Solamente un poquito para enfatizar o reforzar la actividad que nos está dejando. Dice que debemos hacer 5 imágenes y Sí. para buscarlo, esta parte es la que no le entendí. Ya, las imágenes, le voy a darle el título a la imagen y esto para buscar en Openverse, ¿cómo? O sea, yo lo subo, ¿qué hago con estas 5 imágenes? Ok. Recuerda que yo había colocado ahí en la presentación una parte que dice, ¿qué imágenes yo puedo usar? ¿No? Se pueden usar para textos académicos. Entonces, en primer lugar, tú tienes que ver tu tema de investigación. ¿Cuál es tu tema de investigación? Son el cultivo de plantas asociadas en la papa y de tal Ujú. manera que también sean como controladores naturales. ¿Consoladores naturales? Controlador, o los Ah, controladores naturales. por ejemplo, ¿qué tipo de plantas serían? Por ejemplo, vi en algunas zonas de Anta, de Cusco, Ujú. que junto con la papa o algunas plantas, por ejemplo, le ponen a su costado o lo cultivan junto con lo que es la tarwi. El tarwi, Ah, y sí he para visto bastante. almacenar, por ejemplo, para almacenar la papa le ponen la muña, de tal manera que estos controlan las plagas, Ujú. hongos, etcétera. Entonces, por ese campo estoy haciendo mi investigación o mi ensayo igual. Entendí, entendí. Entonces, sería más que otras plantas se pueden, claro, se pueden utilizar para la agricultura, ¿no? Para el Ujú. control de algunas De plagas, ¿no? plagas, ujú. Sí, para control de plagas. Ok. ¿Y tú tienes acceso a estas plantas? ¿Tienes, por ejemplo, es de tu propiedad o tal vez propiedad de algún vecino o en tu comunidad tienes acceso a este tipo de objeto de estudio? Sí, sí lo tengo, pero ahorita estamos, pues no, ya no estamos en cosecha, empezará recién en el otro periodo. Pero Ujú, sí, en el cultivo de mi papá, ¿no? ujú, Vi que pues ahí tienen la papa y a su costado le ponen otras plantas asociadas. De ujú, hecho, que no lo trabajan muy científicamente, sino lo ujú, trabajan así artesanalmente, y ujú, entonces eso es lo que yo quiero indagar un poco más. ujú. No, es muy interesante, muy interesante. Entonces, por ejemplo, ahorita por el tiempo, ¿no? Digamos, por el mes que estamos, Ujú. no, todavía no está en sembrío, ¿no? No estamos. Entonces, pero tú ya tienes la idea, por ejemplo, Sí, tú sabes que la muña, la papa, tal vez tengas algunas semillas, tal vez tengas algún broto, ¿no? También de estas plantas, ¿no? Entonces, ese puede ser un inicio, por ejemplo, para tomar fotos a tu investigación. Entonces, si tú ya tienes, por ejemplo, esto, solamente puede ser las semillas, puede ser la planta que ya la tienes en física, ¿no? Como yo dije ahí, algunas recomendaciones es que puede ser fotos contextuales, ¿no? En su mismo hábitat, ¿no? Como puede ser fotos sin contexto. Entonces, puedes colocar, por ejemplo, solamente la papa, ¿no? La papa con, pequeña, más grande, qué tipos de papas están haciendo ahí en tu comunidad, qué tipos de papas tienen, porque hay muchos tipos de papa, entonces puedes asociar, por ejemplo, también eso, puedes tomarle fotos solamente a, 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 a la papa o solamente a la muña, ¿no? A estas plantas, ¿no? Y tal vez hacerlas en un fondo blanco, en un fondo negro, ¿no? Tirarlas del contexto porque tú quieres estudiar específicamente ellas, ¿no? Entonces ver, por ejemplo, la raíz,
Yo quiero ver la raíz de la planta, yo quiero ver el tallo, quiero ver la hoja, quiero diferenciar una pata de la otra, o por ejemplo, diferenciar la muña del tarwi, ¿no? Quiero diferenciar la flor de una y la flor de la otra, o si yo ya tengo, por ejemplo, a la hora que hacen el sembrío, la hacen con semillas o la hacen con brotos, ¿no? Con brotitos, ¿cómo le dicen? Digamos, con plantitas ya, pero chiquitas, pues, ¿no? Así como con plantitas bebés, ¿no? La hacen de esa forma, entonces si la hacen de esa forma, yo ya puedo tomarle fotos a la forma como ya hacen el sembrío, ¿no? ¿No? Sin contexto, ¿no? Sin la mano del hombre, ¿no? Digamos, solamente el objeto, ¿no? Esa es una idea, por ejemplo, ¿no? Entonces, en primer lugar, priorizar que sean tus fotos, ¿no? Imágenes que tú hagas. Porque nadie mejor que tú para saber qué tipo de imágenes son más pertinentes para tu investigación, ¿sí? En segundo lugar, imágenes de otros autores relevantes. Entonces, ahí, si ya has buscado, por ejemplo, en tu bibliografía, algún otro autor que habla de lo mismo, alguna otra persona, algún libro, alguna revista que hayas visto, donde también estén estas imágenes, ¿no? Y tú quieras esa imagen que encontraste en el libro, en la revista, no sé. Entonces, también, ¿sí? Si no hay, entonces, imágenes de dominio público, ¿no? Bueno, en este caso, no sé si hay imágenes de dominio público de la papa. Tal vez de la cosecha de la papa sí haya. Sí. Hay algunos fotógrafos peruanos, como, ¿cómo se llama el fotógrafo peruano Niño? Que es bastante conocido. Martín Chambi. Martín Chambi hizo algunas fotos también de algunas cosechas en su paso por Puno, por Cusco, ¿no? Tal vez no específicamente de la cosecha en sí, ¿no? Tal vez solamente del hábitat, ¿no? Del tipo de ecosistema que hay, ¿no? ¿No? Las fotografías de Martín Chambi son de dominio público porque ella murió hace más de 70 años, ¿no? Y en último lugar está esta opción del Openverse. Entonces, si no has encontrado ninguna de esas anteriores y tú tampoco puedes tomarle foto, ¿no? Ah, ok. Entiendo. Ahí buscas en el Openverse, ¿sí? Ahí el Openverse, busca, por ejemplo, a ver, voy a compartir de nuevo. Por ejemplo, tú me dijiste papa, ¿no? La papa, cosecha papa, ¿no? Mira, he puesto cosecha papa y todas estas imágenes me han salido. En el Openverse, ¿ah? Mira, aquí hay unas papas, aquí también hay una cosecha, ¿no? Y ya me salen, mira, aquí hay una bolita, ¿no? No es específicamente del tema, eso tiene que quedar bien claro, porque tu tema es bien específico, entonces no es sobre la cosecha de la papa, es sobre las plantas controladoras, ¿no? Que se pueden colocar junto a otros alimentos como la papa, ¿no? Que hacen control de plagas. Entonces, pero pueden ejemplificarte, pues, ¿no? Pues ya puede ser un inicio, ¿no? O tal vez puede inspirarte también. Yo lo uso también, el Openverse como inspiración también. ¿Por qué? Porque veo, por ejemplo, esta imagen me gustó mucho, ¿no? Pero yo la quiero hacer. Yo la quiero hacer a la hora de la cosecha, del sembrío, por ejemplo, de la muña con la papa. Así, las manos sucias, digamos, llenas de tierra, ¿no? Haciendo el sembrío, ¿no? Pero yo la voy a hacer, ¿no? Entonces, esta imagen me inspira para yo hacer una imagen similar, ¿no? ¿Sí? También, pero guárdala, ¿no? Si yo la encontré esta imagen, voy aquí, ¿ya? Haces clic aquí, ¿no? Haces clic ahí en el botón que dice ir a la página web de la imagen, ahí está en grande, ¿ya? Este es el autor, Santiago Larrota, el año que fue tomada es esto, ¿sí? Con estas manos es el título, ¿no? Él le puso con estas manos, y la descargo, ¿no? El sitio web, ahí te va a aparecer, el sitio web te va a aparecer ahí, ¿sí? Entonces, las tres cosas principales que tú necesitas para citar esta imagen ya van a estar en esta página web, ¿sí?
La descargas con este botón que dice aquí, ¿no? Aquí dice, aquí aparece, aquí hay un botón con una flecha hacia abajo, que significa descargar, ¿sí? Ahí te va a aparecer muchas opciones. Le pones original. Original. ¿Ya? Y va a descargar. Va a descargar. Ahí. Y ahí está. Ahí está la imagen. ¿Sí? ¿Sí? Cuando la descargas, ahí está mi imagen. Ahí está la imagen. ¿Sí? Va a aparecer con un nombre extraño. ¿Sí? Porque es el nombre del archivo en internet. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes hagan? Si la encuentran aquí en Openverse, quiero que le pongan el nombre del título y quién fue el autor. Nada más. El título y el autor. Entonces, le pones aquí. ¿Sí? Le pones clic derecho, ¿no? Cambiar nombre, o si no, no sé si ustedes saben eso, que se puede cambiar el nombre del archivo, ahí haciéndole un clic y después le hacen otro clic, ¿no? Así, con un espaciado, ¿no? Ahí, con estas manos se llama, ¿sí? Y Santiago Larrota, ¿no? Santiago Larrota, está bien escrito. ¿Sí? El título y el autor. Y ya está. Y esa la guardo. La tengo ahí y me la muestran la próxima semana. La próxima semana vamos a ver imagen por imagen. Si no tienen el nombre y el título, la hacemos también ahí, ¿ya? Si no han encontrado ninguna imagen, es muy difícil mi tema, no encuentro ninguna imagen, no me ha gustado, yo les voy a ayudar, ¿ya? Yo les voy a ayudar, ¿sí? Entonces, si ya pueden adelantarse, sería muy bonito, ¿sí? Sería mejor también para acelerar el tiempo, pero si no la encuentran, también está bien, ¿sí? Yo les voy a ayudar. ¿Sí? Y ahí mismo, también, si ustedes entran, pueden buscar otras imágenes del mismo autor, ¿no? Mira, hay otras imágenes de la cosecha, ¿no? Hay otras imágenes de la cosecha, ¿no? Bonito, ¿no? Bien bonito. En Cundinamarca, en Tenjo. Cundinamarca. ¿Dónde será? Cundinamarca. Bien bonitas imágenes, ¿no? Bueno, entonces así es como ustedes pueden buscar esas imágenes, ¿sí? Aña y Yolanda. Gracias, Yolanda. Gracias por tu duda también, porque me ha hecho encontrar estas imágenes tan bonitas, las voy a guardar todas. Las voy a subir también, ya, las voy a Antonio subir. también me parece que tiene una consulta. Adelante, Antonio, Antonio. Antonio. Gracias, muchas gracias. A ver, si es cierto, mi tema es de las Pléyades. ¿Cómo hacer para poder nombrar las imágenes, dado que encuentro unas imágenes interesantes en una ponencia de la Universidad de Magallanes, en este caso de Chile? En el Google pues no he encontrado una imagen similar, ¿no? O sea, solamente está esta imagen en una ponencia que se ha dado. Yo la tengo descargado, esta ponencia, pero ¿es válido tomar esa fotografía de la ponencia? ¿Cuál sería la forma de mencionarla, por favor? Si me aclara eso, gracias. Esa cuestión es bien importante, sí. Es válido, sí, sí. Si esa imagen la has encontrado dentro de una ponencia, es una presentación, ¿no? De diapositivas. Sí, efectivamente, es presentación de diapositivas. Ya, tú tienes las diapositivas entonces, ¿no? No. Tengo la ponencia, ¿no? Que se ha bajado, se El ha video. transmitido vía El Zoom. video. Claro, Ya. vía Zoom se ha transmitido, ¿no? Para algunos que están ahí inscritos en un curso que ha dictado la Universidad Magallanes sobre arqueoastronomía, que está pues vinculado al tema de las Pléyades. Entonces, mi consulta es eso, ¿no? En esa ponencia se ha dado algunas imágenes que me parecen súper interesantes, pero no puedo encontrar en otro lugar, solo está en esa ponencia. Ahora, ¿Y ¿yo puedo esas tomar esa imágenes fotografía? son fotos? ¿Son imágenes, figuras? ¿Son cartografía? ¿Qué tipo de imagen es? A ver, hay dos particularmente. Unas son fotografías
Ujú. y otras son propias del diseño del ponente, ¿no? Que ha hecho algunas figuras geométricas ahí con unas Ah, explicaciones. eso es bien interesante. Entonces, hay esos dos tipos de imágenes, ¿no? Ya, primero las figuras. Esas figuras que ha hecho el ponente, ya, son de creación del ponente en esa ponencia, ¿no? En esa presentación. Entonces, esa figura, tú ya sabes el autor, ¿no? Que ha sido el ponente. Y de esa figura, si ya tienes el video, tú sabes en qué año ha sido, digamos, ha hecho esa presentación. Entonces ya tienes quién y cuándo. Y la ubicación, ¿no? Si la tienes en video, ¿no? Eh, por ejemplo, ese video está en YouTube. ¿Está en Mm, dónde? Está en la plataforma de la universidad, no, no está en YouTube. Mucho mejor, mucho mejor. Sí, porque yo te iba a preguntar, si estaba en YouTube, no puedes citar de YouTube, ¿no? De nuevo, Wikipedia, por ejemplo, es los usuarios mismos suben las cosas, ¿no? Entonces, no, la comunidad científica no ha aprobado todavía, no aprueba que se hagan citas de Wikipedia. De igual forma, YouTube también. YouTube son los usuarios comunes, ¿no? Sin una comunidad atrás que apruebe qué cosas se sube, ¿no? Cualquier persona puede subir cosas a YouTube. Entonces, la comunidad científica no aprueba, por ejemplo, citaciones de YouTube, ¿no? A menos, ¿no? Hay algunas excepciones, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, yo he estudiado comunicación, ¿no? Entonces, algunas comerciales, por ejemplo, que yo estudiaba, ¿no? Las encontraba solamente en YouTube, entonces tenía que poner la cita de YouTube, ¿no? Para que el asesor pueda ver, ¿no? El video, ¿no? En ese caso sí, ¿no? Pero, digamos, preferencialmente no aceptan, ¿ya? Pero si el video lo has encontrado dentro de la página de la universidad, pones la página de la universidad, pones ese sitio web, ¿no? Ese URL, ¿no? Ese sitio web www.launiversidad.com, ¿no? Slash todo lo que te sale ahí antes de ver el video, ¿no? ¿Ya? Y ese URL es la ubicación, ¿sí? Entonces, esa figura sí la puedes citar. Esa ya la tienes, ¿sí? Ahora, la fotografía que estaba dentro de la presentación del video. Ya, esta es un poquito más complicada. Porque si la fotografía no la ha tomado, ¿no? No ha sido el ponente que la ha tomado, que ha hecho la foto, ¿no? Si ha sido otra persona, entonces tendrías que buscar quién ha sido el autor de esa foto. Yo creo que podemos encontrarla, ¿sí? La próxima semana trae el video, ¿no? El link, ¿no? El URL, la página, el sitio web del video, ¿sí? Y por favor, solamente te pido que apuntes el momento exacto en donde aparezca la imagen, ¿sí? El número, digamos, minutos y segundos, ¿no? Del video, donde aparezca la imagen, ¿sí? Y la vamos a hacer juntos. Solamente te pido que la puedas traer, ¿no? El sitio web y en qué minuto aparece. Y ahí yo te ayudo, ¿sí? Yo te voy a ayudar. Ok, muchas gracias. Muy bien, Freddy. Sí, en Google creo que se puede buscar con lupa, hay buscadores con imágenes de muestra. Exactamente, yo voy a hacer eso en último lugar, ¿no? Lo primero que voy a hacer es buscar en la bibliografía, porque yo supongo que esa presentación debe tener una bibliografía al final, si es de una universidad, ¿no? Si no la encuentro ahí, voy a hacer una captura de pantalla, buscar de otras formas, ¿no? Sí, pero sí, se puede buscar, hay formas de buscar imagen. Eh, no es la finalidad de este taller, ¿no? La finalidad es que ustedes puedan hacer sus propias imágenes, en primer lugar, o adicionarlas a partir de las imágenes libres que nosotros tenemos en Internet, ¿no? Imágenes libres, de uso libre, me refiero a fotógrafos que ceden sus derechos, ¿sí? Como de esta página del Openverse, ¿sí? Solamente por esas formas. Y también puede ser de bibliotecas, de museos, de galerías, ¿sí? De universidades. También puede ser, esos son autores relevantes, ¿no? Esa es la segunda forma, ¿no? Entonces,
pero vamos a buscarlo, ¿no? Vamos a buscarlo. Yo les ayudo y cualquier cosa pueden escribirme también por WhatsApp. Si no hay ninguna otra pregunta, entonces les agradezco mucho y disculpen por el tiempo que nos hemos pasado. Voy a tratar de que la próxima semana podamos cumplir las 2 horas y porque vamos a tener también más ayuda también. Algunos, ¿cómo se llama? Algunas personas voluntarias que van a auxiliarme también para poder separar a las personas en grupos, ¿no? Y poder hacer algo más personalizado, ¿sí? Muchas gracias y Sabokama, ¿sí? Tupananchiskama. Muchas gracias, Dani, por la sesión del día de hoy. Creo que ha sido de mucho provecho. Ya nos estaremos encontrando el próximo fin de semana. Y con esto estamos terminando. Agradezco también la participación de los asistentes. Esta ha sido la sesión de la tarde. Nos estamos viendo el día de mañana a primera hora. Nos vemos. Hasta luego. Bajan en cama.